Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenos días a todos. Gran comienzo de jornada. Pasó un minuto de las 8 de la mañana, día martes 7 de octubre del 2025. Con una jornada fresquita en Río Gallegos. Está fresco, pero con poquito viento y ya eso es algo. Está nublado, es verdad. Y como ustedes saben, vamos a tener jornadas bastante frescas, con algún chaparrón, alguna lluvia durante la semana, con algo de viento durante la tarde, después del mediodía, y con temperaturas que no van a superar los 12 o 13 grados, excepto el día de hoy martes, que está previsto que llegue a 15 grados. Va a ser el día de mayor temperatura de acá a los próximos por lo menos 6 o 7 días. Bienvenida, Nazarena Malatesta, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Bien? Bienvenida a la República Argentina. Buen martes, Pablito Manuel y nuestra audiencia. Bien, estamos de vuelta. Quiero que me cuentes cómo fue ese ir y venir a Buenos Aires por Calafate. Yo dije que experiencia nueva para los riogalleguenses. Claro, iba a contar la experiencia en primera persona. No, estuvo muy bien, la verdad que viajé en colectivo el día viernes. Con un muy buen servicio. El tema es, claro, un viaje tan corto para semejante trajín de paréntesis, ir y volver. Me dijeron que esos colectivos tienen internet ahora, ¿puede ser? ¿O vos no te enteraste? Ni me enteré yo, me dormí todo. Ah, bueno, porque no, ni me enteré. Hablan de que habían puesto el Starlink en esos colectivos. ¿En esos colectivos? Mirá, sí. No, ni me enteré, la verdad, porque viajé con una delegación de jóvenes que iban a competir por el boxing. Ah, iban gritando, iban... Claro, sé que me tocó esa, sí, con esa suerte. Pero no, estuvo muy bien, la verdad que súper a tiempo, esa duda que teníamos si los colectivos entraban o no al aeropuerto, bueno, efectivamente, cuando vos vas a dejar tu valija, tu bolso, lo que sea, te preguntan, ¿vas a la terminal o vas al aeropuerto? Entonces el colectivo entra primero al aeropuerto y de ahí se va hasta la terminal. Yo iba hasta la terminal, así que ese viaje completo, digamos. Pero no, súper bien, un viaje muy corto, pero es una movida, ¿viste? ¿Y cuánto tardas? ¿4 horas más o menos? Y 4 horitas, sí, 4 horas reloj. Yo salí a las 12 y llegué a las 4. ¿De la mañana? ¿O no? De la tarde. Ah, de la tarde, porque tomaste el vuelo de la tarde vos, ¿no? ¿Del viernes? ¿Cuándo fue eso? Colectivo, yo viajé al mediodía. Por eso. El viernes. ¿Y qué saliste, el sábado o el viernes a la noche? No, desde Calafate hacia Buenos Aires. Hacia Buenos Aires, no, a la noche. Ah, por eso. Sé que llegué como a las 12, 1 de la madrugada. Claro, por eso digo, entonces, estás todo el día... Estás todo el día viajando. Ayer lo mismo, ayer me pasó exactamente lo mismo. La vuelta encima es de Ezeiza. Claro, un viaje corto es molesto, ¿no? Y es bastante molesto. Para un viaje tan cortito sí es molesto porque te la pasás un día entero viajando realmente. Perdón, ¿dijiste que saliste de Ezeiza? Sí. Ah, mira. Desde Ezeiza. ¿Le dijeron por qué? No hubo una explicación. Mi conclusión es que juntan pasajeros, porque fue en esos viajes grandes, en esos vuelos grandes, esos aviones que son gigantes, ¿viste? Sí. No son los aviones de 2 hileras, digamos, chiquititos. Sí. No, son esos vuelos, ¿viste? Aviones gigantes, con mucho turismo. Entonces, para mí es como que hacen un rejunto, porque ni siquiera iba... que no lo llenan? Ni siquiera iba lleno. No. Muy poco turista, muy poquito turista. ¿Cómo cambió la cosa, no? ¿Cómo cambió la cosa? Exactamente. Así que bueno, acá estamos. Un día estás viendo a Kendrick Lamar en River y otro día estás sentado con Pablo Manuel. ¿Qué va a hacer? Y bueno, a veces se tiene la mala suerte de tener que ir a ver a River. Me tocó entrar, hice un ingreso al estadio. Pensé que habéis ido al Movistar Arena. Y fui a ver a Milei. En realidad fui a eso, chicos. Fui a saltar a ver a Lilia Lemoine. Claro. Lemoine. No, me tocó entrar por otro ingreso. Yo he ido un montón de veces a la cancha a ver partidos y recitales y demás. Y me tocó hacer otro ingreso esta vez. Yo siempre entro por Udaondo, esta vez entré por Figueroa Alcorta. Y entré por la parte de los vestuarios. Sí. Por la salida donde salen los jugadores y entran a la cancha, que nunca había pasado por ahí después de la remodelación de las obras, y es increíble lo que es ese estadio. Nada me importa menos, ¿sí? Ese estadio es increíble. La envidia en persona, Pablo Manuel. Yo fui a la cancha de River y entré por Figueroa Alcorta. Ok. ¿Parece mucho? Y sí, jugaba Moreno, La Bruna y Lustó. Más o menos. Era la delantera de la máquina, más o menos. Sí, fui hace muchos años. Mirá cómo... A Taylor Swift fuiste a ver vos, no mientas. No. Para que tenga una idea de la cantidad de años que era pibe yo igual, no es que tampoco era pibe, pero fui a ver, hacía 3 o 4 partidos que había debutado el Conejito Saviola. Imagínate, ya Saviola se retiró del fútbol. Desempolvá esto, porque los ácaros que aparecieron. Jugaba River Independiente, me llevó mi hermano a ver el hincha de River. Cuando había visitante. Claro, sí. Pero me llevó a la platea de River. Ah, ok, fuiste medio infiltrado, medio de... No, y grité el gol encima. No, bueno, no te... Independiente empata el partido en un momento. ¿No te acariciaron? No, varios gritaron el gol. En esa época todavía... Estaba un poquito permitido, Sí, era hay otro código.
Sí, era platea esa preferencial media de la cancha de River. Y grité el empate de Independiente fue de Rochen, creo. Después un penal Calderón, me acuerdo, me quería morir. Nos poníamos 2-1. Y después nos ganó River 2-1. Como siempre va. Como siempre va. Como siempre pasa. Bueno, lindo partido igual. Bueno, fui esa vez a la cancha de River, ¿sabes qué me llamó la atención? Estaba muy deteriorada. Yo esperaba otra cosa, claro. Bastante pateada ya. Claro, era la cancha, imagínate que todavía no eran los 2000, era el año 90 y... Claro, que todavía estaba la pista atlética. Sí. Y aparte digo, en la platea era con las sillas de madera. Los banquitos de madera. Todo de madera y aparte bastante despintada, no daba una buena impresión en esa época la cancha. Así que sí, debe estar ahora muy transformada. Parece un hotel, realmente. Mira vos. Y para algunos se convierte en un hotel, ¿no? Últimamente muy en la bien, cancha muy de bien, muy bien, Pablo Manuel. Fino, delicado, ahí estaba. Bueno, tengo mensajitos de parte de la gente que un ratito obviamente voy a estar comentando. Mira, buen día gente, es verdad los colectivos tienen wifi, muy bueno eso. Y nos manda la foto. No enterada, yo dormía. ¿Viste? ¿Te diste cuenta? Mira, se lo voy a mandar a Alejandra para que un ratito pase porque le hizo foto este amigo que en la ventana dice wifi. Ah, mira. No sé si en este momento va viajando y nos va escuchando por wifi o lo hizo ya en estos días, mira la foto. Bien. Y nos manda la fotito que en la ventana dice Wi-Fi, ¿no? Yo me disocié. Mira, así que bueno, aquel que quiera Wi-Fi gratuito puede subirse a un colectivo de estos y se va a Calafate y de vuelta. Bueno, pasaron 8 minutos ya de las 8 de la mañana. Les cuento rapidito que en un ratito vamos a estar en conexión directa con Gustavo Organera, que está en la Cámara de Diputados porque... Desde tempranito, Gustavo. Sí, de las 6:30 ya está allí. Porque están pasando cosas, entre ellas que se están nombrando 2 nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia en sesión extraordinaria secreta. Se convocó ayer otra para más. hoy. Ya sabemos lo que es la... Cada vez más temprano. Cada vez más temprano. Cualquier momento a las 2 de la mañana. Claro, menos mal que ya se terminan los vocales de una vez porque si no la verdad que íbamos a estar bien de madrugada, casi como que iba a ser una continuidad del día anterior. Bueno, lo cierto es que a las 7 de la mañana se convocó la sesión en la Cámara de Diputados para tratar los pliegos de los 2 nuevos vocales, que después se verá, porque viste que hay un lío tremendo. Yo ya la verdad no sé cómo explicarle a la gente que esto todavía, si bien los nombran vocales, hay presentaciones de la justicia, sí, amparos, hay amparos, cautelares, de todo en el medio, y que probablemente no es 100% seguro, probablemente quizás no, si esto se extiende en el tiempo y si la justicia sigue obstaculizando el ingreso de estos 4 vocales, termine en la Corte Suprema, quizás. Pero bueno, nos estamos adelantando. Es una posibilidad. No, es una posibilidad y bastante concreta. Bastante concreta, sí. Pero también. Todavía no está definido, veremos, ¿no? Si finalmente la justicia considera que es inconstitucional la ley y todo lo demás. Pero ya lo tenemos en línea, Gustavo Organeras, desde la Legislatura Provincial, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buena jornada. Pablo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, estamos en este momento en la Cámara de Diputados, en el ingreso a la legislatura provincial, ya desde tempranas horas de la mañana, donde por estos minutos se está llevando adelante, decíamos, esta sesión secreta para designar los 2 vocales del Tribunal Superior de Justicia y además también tratar la reincorporación de el doctor Eduardo Sosa como procurador general, decíamos, de la provincia de Santa Cruz. Bueno, temprano en la mañana ya lógicamente fueron ingresando los diputados, inclusive algunos después de minutos de las 7 de la mañana, donde, bueno, ya había sido convocada lógicamente la sesión para poder tratar cada uno de estos pliegos. ¿Quién fue el que se quedó dormido, Gustavo? ¿Quién se quedó dormido que llegó tarde? Y bueno, nosotros hicimos un móvil con Pedro Muñoz, pasadita a las 7 de la mañana, y también por esas horas de la mañana estaba ingresando Pedro Luxen, Mario Piero Boffi, con algunos otros diputados que, bueno, no quisieron parar a hablar con nosotros, pero por esas horas de la mañana ya habían estado ingresando entonces al recinto, ¿no? Sí, con la promesa, bueno, de charlar y dialogar minutos después, lógicamente, que termine la sesión secreta, decíamos, ¿no? Donde se va a tratar también las ternas para la ampliación del Tribunal Superior de Justicia, encabezadas por Juan Lucio Ramón de la Vega y Carlos Javier Arnasconi Lan. Bueno, en esta mañana un poquito fresca, tenemos que decir, en Río Gallegos, donde ya ha empezado a tomar movimiento también la mañana, ¿no? Aquí en la ciudad capital de Santa Cruz. Sí. Una aclaración por las dudas, el tema de las ternas, de quién las encabeza,
el tema del orden es por abecedario, con lo cual no quiere decir que el que esté primero en la terna es el que sí o sí va a ser elegido para el Tribunal Superior. En una terna están Juan Lucio Ramón de la Vega, perdón, Natalia Linardi y Julián Michavila, y en la otra terna están Carlos Javier Bernascón Ilán, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Custic. Cualquiera de esos 6 puede ser elegido vocal del Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Uno cree por los nombres que podrían ser más uno que otro, ¿no es cierto? En mi caso yo creería que se va a prestar acuerdo por De la Vega y por Fernando Custich, ¿sí? Pero bueno, veremos finalmente quiénes son los dos elegidos, ¿sí? Por parte de la Cámara de Diputados para integrar el Tribunal Superior de Justicia. El otro tema que vos comentabas, Gustavo, que es el de la conformidad de la ley respecto de la procuración, la creación de la Procuración General en la provincia de Santa Cruz, que va a reponer a Eduardo Sosa, se va probablemente a tratar no en esta sesión que viene, sino en la próxima, ¿sí? Entra por artículo 64. Hoy en esta sesión secreta se trata solamente los 2 pliegos que van a subir al Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, por eso es secreta y no se puede participar. Imagino que es el único medio la opinión austral allí, ¿no? Sí, exactamente, Pablo, estamos acá, bueno, esperando, lógicamente, que, puedan salir cada uno de los diputados y luego de cada uno del tratamiento que van a llevar adelante en el transcurso de esta mañana. Uh-huh. Solamente por estas horas se ve el personal administrativo, ¿no?, que ya ha ido llegando a su lugar de trabajo. Mucha gente ha entrado a la Cámara de Diputados, pero ya, como decimos, adentro llevándose esta sesión secreta. Bien, no creo que dure tanto, ¿no? Porque la anterior duró una horita y pico, y si se comenzaron más o menos a tiempo, uno estima que en un ratito más, cuando tomemos otro contacto, ya estará finalizando y podremos tener las repercusiones y seguramente también saber quiénes son los 2 vocales que han sido electos por la mayoría. Seguramente, Pablo, es así. Se estima, sí, de que no va a demorar demasiado la sesión, pero bueno, estaremos aquí apostados, lógicamente, para poder llevarle minuto a minuto la información. Dale, Gustavo, en un ratito volvemos, dale. Un abrazo, gracias. Abrazos. Ahí estaba Gustavo Organeras desde la Cámara de Diputados, desde bien temprano en el ingreso de los legisladores antes de las 7 de la mañana a la legislatura provincial, cubriendo las alternativas de lo que es esta sesión extraordinaria secreta. Uh-huh. Secreta, inclusive, medianoche. A tal punto que le hacen dejar los celulares, ¿sabías, no? Fuera del recinto. Que le hacen dejar los teléfonos, sí. Claro, para que nadie tampoco filtre desde la sesión qué es lo que está pasando. Uh-huh. Inclusive creo que hay una especie de acuerdo de que no se filtra después tampoco, inclusive lo que dice dentro de la sesión secreta. O sea, literalmente secreta. Tal cual. Así que nos enteraremos en un ratito nada más quiénes van a ser los 2 vocales, entonces, por los cuales se va a prestar acuerdo por mayoría, uh-huh, ¿no? Porque en este caso me parece que, la oposición no creo que intervenga a partir de lo que es también el tema de la judicialización también de las sesiones y más cuestiones. Hasta ahora no tenemos novedad, o yo por lo menos no tengo novedad, si la justicia ha hecho alguna presentación de último momento, como fue aquella, ¿te acordás?, de la doctora Quintana en plena sesión, porque sí, estaba en vigencia la cautelar del juez Bersanelli. Tengo entendido que la cautelar de Bersanelli, si es que Bersanelli no decidió estirar los tiempos, creo que ya venció. Eran 10 días. Eran 10 días. Uh-huh. Lo que habíamos sacado como cuenta era que vencía el viernes de la semana pasada. ¿Sí? Por lo cual, si no se estiró esa cautelar, no debería estar vigente, estar vigente ya. A veces lo que suele pasar es que se prorrogan las cautelares, ¿sí? Pero lo que tengo entendido es que lo de Bersanelli no. Después existe otra cautelar a partir de otra medida tomada por la doctora López, uh-huh, ¿sí? Cecilia López. Que eso tiene que ver, pero con la sesión propiamente dicha, ¿sí? A partir de lo que fue también en su momento la realización, lo que hizo Cecilia López fue anular la sesión directamente, uh-huh, ¿sí? Pero creo que también hay una cautela respecto de no avanzar con el tema de las ternas. Igualmente está todo tan raro y la verdad que la Cámara de Diputados, en este caso el oficialismo, desconoce todas las resoluciones judiciales que se han dado. De hecho, en el día de ayer, en un ratito lo vamos a escuchar, seguramente lo vamos a comentar, lo que decía Pedro Luxen, que es el presidente del bloque por Santa Cruz, que es el bloque mayoritario allí. Ellos desconocen prácticamente todas las intervenciones de la justicia, tanto del juez
Bersanelli, de la Sí, jueza Quintana. desconocer en el sentido de de seguir para adelante. De seguir para Ellos adelante, sostienen exacto. que es un Desoír, poder, digamos, sí, esas- que es un poder esas distinto del leyes. Estado, el poder legislativo, el poder ejecutivo lo mismo, y que lo que se ha hecho dentro del marco de la ley, por lo cual desconocen la actuación de la justicia, y la justicia desconoce la actuación del oficialismo, ¿no? Mediante cautelares, mediante 3 jueces distintos, ya 4 creo que son ya los que han actuado durante este tiempo, más los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Sí. que anularon ya la jura de parte de el doctor Mariani de los otros 2 vocales que ya ingresaron, ¿sí? Al Tribunal Superior, pero están anulados. Así que por eso decimos que está empantanada la cosa. Hoy no parece haber hasta ahora, por lo menos, un viso de solución, y si la cosa sigue así, lamentablemente va a terminar en estrados superiores, que es la Corte. Que es ¿no? la Corte Suprema. Con todo lo que eso significa, ¿no? Que tarda su buen tiempo. Bueno, 17 minutos pasaron ya de las 8 de la mañana, momento de repasar rapidito las portadas de los diarios, tanto La Opinión Austral como Crónica de Comodoro. Los títulos de tapa de La Opinión Austral. Compartimos entonces qué es lo que dice este martes 7 de octubre la etapa de La Opinión Austral. Título principal: otra sesión secreta para designar 2 vocales del Tribunal Superior de Justicia. La convocatoria para cumplir con la ley de los 9 vocales está prevista para hoy a las 7. Las ternas están encabezadas por Juan Lucio Ramón de la Vega y Carlos Javier Bernasconi Lan. Gran expectativa por un capítulo más del conflicto que atraviesa los 3 poderes del Estado. Y hay algunos textuales, ¿no? Fue un papelón el comportamiento del Tribunal Superior y asusta la calidad de los jueces. ¿Quién dijo esto? Pedro Luxen, jefe del bloque por Santa Cruz. También hizo declaraciones a La Opinión Austral Eloy Echazú, quien sostuvo: no se puede dar tratamiento a la terna, hay una manda judicial que lo impide. Y también la diputada Rocío García, quien manifestó: la ley para ampliar el tribunal no es inconstitucional, se trabajó y se votó. Y hubo además un picante cruce. Luxen cuestionó a Echazú por el ingreso de su hija al Poder Judicial. Y en ese marco ingresó el pedido de juicio político a Fernando Basanta por su designación como fiscal y vocal en el Poder Judicial. Más títulos: camino a las urnas, faltan 19 días para las elecciones. Además, niños del Jardín 43 y la Primaria 46 celebraron la primavera. En Comodoro, en un partidazo, la 2013 perdió la final 1-0 ante Vélez sobre la hora. Estamos hablando de los pibes de boxing que se lucieron en el torneo Promesas. Casación: Santa Cruz fue ratificada como la sede para el juicio por el Ara San Juan. Fábrica de alimentos y calzado. Sibori confirmó que la provincia adquirió el predio de Austral Construcciones. Alerta y preocupación. Secuestro en Caleta Olivia. Intentaron subir a mi hermano de 9 años a un auto. Una cámara registró cómo el menor huyó corriendo. El testimonio de sus familiares. En el marco de las elecciones, la justicia electoral estuvo en Caleta Olivia. Nueva charla abierta sobre cómo votar con la boleta única de papel. Y además, análisis, cambio en la forma de votar. Alejandro Tulio: la gente se dará cuenta de lo fácil que será votar, fue lo que manifestó el secretario electoral de Chubut. Vamos con los principales títulos del diario Crónica de Comodoro Rivadavia. Sarmiento: allanaron a jefe policial y hallan cosas presuntamente robadas a presos. Aún no se conoce en qué situación está ante la justicia el jefe policial de Sarmiento, a quien le allanaron la casa y le habrían encontrado cosas robadas, que eran de los presos alojados en la comisaría. En la jefatura de policía hay un silencio sepulcral con respecto a este caso. Solo han dejado trascender que le sacaron el arma y que está momentáneamente suspendido. Fuentes de la Fiscalía admitieron hace unas horas a Crónica que los elementos supuestamente mal habidos hallados en el procedimiento pertenecerían a detenidos que por distintas causas están alojados en la comisaría de Sarmiento, justamente bajo la custodia del jefe sospechado y su gente.
Más de 4.000 personas en la cruzada solidaria por el hospital. Unas 4.000 personas disfrutaron este domingo de la cruzada solidaria por el hospital regional, en la cual participaron 120 motocicletas, 50 vehículos antiguos, clásicos y de exhibición que se mostraron en el estacionamiento del predio ferial. La música de Verano con Todo y de la banda de la Fuerza Aérea animó la tarde en familia. La provincia recaudaría $30 millones extra si eliminan las retenciones. El gobernador Ignacio Torres en estos días le llevará el reclamo al ministro del Interior, Lisandro Catalán. Un 20% de la exportación del petróleo se va en impuestos que no vuelven a Chubut. Más títulos. Intendentes del Valle se juntan por el río bajo nivel del río Chubut. El intendente de Gaimán, Darío James, convocó a sus pares del Birch para hoy. Pedirán explicaciones a las autoridades del IPA y del dique Ameguino. Solo 4 vecinos participaron de la audiencia pública por aumento de la SCPL. Más títulos. Emergencia climática. Vecinos reunieron firmas para exigir que se avance en la investigación. El primer juicio concluyó con sentencias a empresarios y exfuncionarios. Ahora, damnificados por las inundaciones de 2017, volvieron a denunciar el desvío de fondos y a pedir que no le mientan más a la gente. Y el último de los títulos que compartimos de la tapa del diario Crónica de Comodoro Rivadavia: el caso Expert golpea la imagen de Milei a casi un mes de las legislativas. Un reciente estudio de la consultora Suban Córdoba determinó que el 76,3% de la población argentina considera que el caso impacta de manera negativa en el gobierno. Me quedé pensando en el título principal de Crónica de Comodoro. Es increíble el hecho, ¿no? Le allanaron la casa a un jefe policial en Sarmiento. Sarmiento es una localidad allí de Chubut. Y le encontraron cosas presuntamente robadas a presos. El tipo le defanaba a los presos. ¿Qué pasa? Mirá que hay que ser cachorro, ¿no? ¿Cómo es el dicho ladrón que le...? Sí, tiene 100 años de perdón. Bueno, este tiene unos cuantos años de perdón. Pero tremendo, ¿no? En la jefatura de policía nadie habla de este escándalo, dice. Pese a ello, dejaron trascender que el comisario sospechado habría sido suspendido. Le habrían sacado el arma e iniciado un sumario, ¿no? ¿Qué tenían los presos para que le afanan los presos, no? Es la primera pregunta. Sí, andás a ver, pero ahí los celulares, andás a ver, por ahí se les quedaban con las teléfono. pertenencias. Claro, cuando alguien lleva, calculo que arrestado, debe llevar alguna cuestión personal, ¿no? Sí, pero hay plata también, ¿no? Algo de guita, me imagino. Claro, increíble, ¿no? Dice que el jueves pasado la Brigada de Investigaciones de Comodoro, cumpliendo una orden judicial, le allanó el domicilio y se llevó varios elementos de dudosa procedencia, inclusive dinero en efectivo. Dicen que le secuestraron en ese allanamiento. Fuentes de la Fiscalía admitieron a Crónica, de Comodoro estamos hablando, que los elementos supuestamente mal habidos, encontrados en el procedimiento llevado a cabo bajo el más estricto hermetismo, pertenecerían a detenidos que por distintas causas están alojados en la comisaría de Sarmiento, justamente bajo custodia del mencionado jefe policial y su personal. Increíble, ¿no? Desde el Ministerio Público Fiscal no se han informado novedades, principalmente sobre la situación procesal del jefe policial. Sumado a esto se habla de una extraña movida con ciertos detenidos a cambio de dinero, en la que también vinculan a otra persona de apellido Perrota, que la verdad que no sé quién es Perrota, ahora lo tendría que buscar más adelante. Pero bueno, la verdad que Perrota debe ser el comisario. El comisario, ¿no? Sí, claro, Pablo Perrota se llama. Es el implicado, aparentemente, ¿no? Increíble, ¿no? La verdad que un caso llamativo, digo, ¿no? Qué sé yo, un jefe policial, ¿no? Vinculado. No digo que, a ver, que uno no haya visto estas cosas, que no hayan pasado, pero bueno, nunca dejan de sorprender. Bueno, actualizo los datos del tiempo, me están preguntando cómo va a estar el día de hoy. Bueno, va a estar fresquito, pero va a ser el mejor día de los próximos 7, así que disfrútenlo. 4 grados 4 décimas la temperatura, 1 grado 4 décimas la sensación térmica. Así en este momento, con pronóstico de máxima de 15, mínima de 1 grado. Creo que está Gustavo de vuelta, ¿no? Sí, lo tenemos a... No, todavía no. Hay un móvil de Gustavo con el diputado Abrastein. Lo escuchamos entonces. Lo escuchamos. Sí, a ver qué está diciendo en vivo. Ya terminó, se ve que la sesión extraordinaria, ¿sí? Ya empezaron a salir los legisladores. Ahí vamos a ponchar en vivo el audio, a ver. Adelante la sesión secreta, bueno, para tratar los pliegos, todos relacionados al Tribunal Superior de Justicia. Está con nosotros el diputado Sebastián Abrastein, Santiago Abrastein, de Puerto Deseado. Bueno, cortito, Santiago, acaban ya de finalizar entonces la sesión en la que se trató por lo menos las ternas.
Así es, buen día. Finalizamos la sesión secreta. Lamentablemente no se puede hacer muchos comentarios sobre la sesión porque lo impide el reglamento, salvo que, bueno, sí, se avanzó con la votación de las dos ternas, resultando electos el juez Contreras y el juez de la Vega. Ajá. Serán los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, con esto ya se termina de completar los 9 vocales que era por la ampliación del Tribunal Superior. Así es, así que bueno, a la mayor brevedad posible ya estarán en funciones. En lo personal creo que cumplimos con nuestro deber, cumplimos con lo que entendemos que la sociedad nos demandó y por lo cual nos puso en el lugar que estamos hoy, que es trabajar en una justicia más transparente y más expeditiva en la que haya discusión. No lo hubiéramos hecho, y yo en lo personal no lo hubiera hecho si no estuviera absolutamente convencido de que es el camino para mejorar el servicio de justicia y acercarlo a la sociedad. Así que bueno, en breve yo creo que estaremos viendo los resultados. Ajá. Bueno, de acá hacia adelante entonces queda la toma de juramento, ya como ha sucedido con Sergio Acevedo también. Exactamente, será como con los últimos dos vocales nombrados anteriormente, así que con mucha expectativa, y la mayor expectativa no es la jura, sino un buen servicio de justicia para todos los santacruceños. Bueno, charlábamos recién, Santiago, bueno, digo, también se ha generado, ¿no es cierto?, una suerte de revuelo, bueno, distintos sectores judiciales diciendo, bueno, hay que mirar, hay que ir con cuidado, pero ustedes marcaban, es esto, es la definición, entienden que el camino lógicamente va por acá para que haya una justicia independiente. Mira, los seres humanos naturalmente tenemos una resistencia al cambio, y cuando se proponen ideas diferentes, innovadoras o cambios radicales como estos, ¿no? Cambios de raíz, siempre van a generar resistencia, recelo, resquemor o dudas. Nosotros lo hacemos desde el lugar de la convicción de que es la forma de mejorar el servicio de justicia. No estamos todos obligados a coincidir. Hoy nos toca a nosotros gobernar, ser mayoría legislativa y poder, digamos, después del diálogo y el consenso, sí proponer una forma de hacer política, en este caso leyes, que entendemos son para mejorar la vida de los santacruceños, por eso estamos acá. Okay. Bueno, también va a quedar, entiendo, pendiente, a ver, esto era lo que te quería consultar, la reincorporación del doctor Eduardo Sosa. ¿Esto también lo trataron hoy? ¿Lo van a tratar en otra de las sesiones? ¿Cómo queda? No, bueno, ayer se incorporó, ayer tomó estado parlamentario para trabajarse en comisiones. Eso seguirá el derrotero normal de las sesiones ordinarias. En este caso la sesión, digamos, secreta fue solamente para el tratamiento de las ternas de los vocales. Ajá. Bueno, van a estar preparados también, digo, para dar este tratamiento. Pues también hubo algunos otros sectores de la justicia que dijeron, bueno, cuidado por allí, la decisión que tomó el Poder Ejecutivo, pero tienen que dejar también que el propio Poder Judicial, en este caso, bueno, puede ir avanzando, pero está esta decisión de poder continuar con el acompañamiento que tiene el pedido del gobernador, esencialmente. Sí, tal cual. Mira, hay algo que hay que dejar en claro. Independientemente de cuál sea el resultado final de la ley que se apruebe o no, antes de llegar a una votación, hay una discusión, hay un intercambio, hay debate. Se da el debate en las comisiones, lo pueden comprobar porque las comisiones son en vivo, algo que antes no se hacía y que creo que garantiza transparencia. Cualquier interesado en lo que estamos discutiendo, cómo lo estamos discutiendo, cómo pensamos o vemos la política, puede presenciar, ¿no?, las comisiones a través del streaming. Y creo que eso es importante para seguir todo el derrotero del proyecto hasta que se convierte o no, en definitiva, en una ley. Más transparente que eso, después, bueno, quedará la discusión en el terreno de si estás de acuerdo o no, pero sí se discute ese debate y, bueno, se avanza. Muchas gracias. A ustedes. Bien, ahí estaba entonces anticipo exclusivo de la opinión austral de Gustavo Arganerás. Gabriel Contreras y Lucio de la Vega son los dos nuevos vocales designados por la legislatura en el Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Bueno, fue tan secreta no fue. Bueno, es que ya terminó, es decir, sí, pero se tiene que conocer, obviamente, sí, quiénes son los dos vocales designados, ¿no? Por mayoría, estimo. Yo le iba a Custich, mira vos. Sin embargo, fue Gabriel Contreras, efectivamente Gabriel Contreras, y Lucio de la Vega era el que más, el de la otra terna, era el que más o menos se deducía que podía ser. Y finalmente Gabriel Contreras, que es de Caleta Olivia, ¿sí? Así que tenemos dos de zona norte. Porque González Nora también es de zona norte. ¿De Caleta? De Caleta también, del Juzgado Federal de Caleta Olivia. Es verdad, Caleta, sí. Trabajaba con Marta Yáñez, sí, en el Juzgado Federal. Así que, bueno, novedad, insisto, exclusiva. Seguramente ya estará publicada en instantes la noticia en www.laopinionaustral.com.ar. Repito, Gabriel Contreras y Lucio de la Vega, los dos nuevos vocales designados por la Cámara de Diputados en el Tribunal Superior de Justicia. Veremos después cómo se resuelve la situación. Por pronto ya están designados por mayoría, es decir, ya la Cámara de Diputados hizo la parte que le corresponde, aunque la situación está judicializada, pero veremos cómo se resuelve. Sí. El paso institucional se hizo
acorde a lo que requiere, es decir, se manda la terna y se elige, ¿no? Después veremos qué hace el Poder Judicial respecto de las presentaciones y también lo que se manifiesta a partir del amparo presentado por el gremio de los judiciales que pide que se declare la inconstitucionalidad de la ley. Pero eso ya es otro por otra parte. Va por otro lado, sí. Por lo pronto tengo que decir que la Cámara de Diputados designó a los 2 nuevos vocales que son, al igual que los otros 2 que ya se habían designado, Sergio Acevedo, González Nora, ahora a Gabriel Contreras y Lucio de la Vega, ¿sí? Que es, terminarían de conformar los 9 miembros Claro, los 9 miembros del Tribunal Superior. Que se amplían. Bueno, se enteraron aquí por el U12 y por la opinión austral. Hacemos la primera pausa del programa y enseguida regresamos. De 8 a 10, la mañana de...
De las 8 de la mañana en todo el país. Repetimos entonces información exclusiva del Grupo La Opinión Austral. Lo contaba recién Gustavo Arganarazo en una entrevista con el diputado Santiago Verastain, de Puerto Deseado, que Gabriel Contreras y Lucio de la Vega han sido designados por la Cámara de Diputados en mayoría para integrar el Tribunal Superior de Justicia. Así seguramente todas las repercusiones, ahora un ratito nada más, otra vez con Gustavo, allí desde la Cámara de Diputados. Dato importante. Ayer se trató en la Comisión de Asuntos Constitucionales la posibilidad, seguramente muy concreta, de una reforma en la ley, fíjate esto, ¿no? Por el tema de las juras de los vocales. Vieron que se armó un gran lío porque el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Daniel Mariani, le tomó juramento a Sergio Acevedo y a González Nora. Sí. Bueno, ¿qué ocurrió? En ese momento los otros 4 vocales cuestionaron eso porque decían que si no prestaban conformidad ellos, no se podía tomar jura. Claro. De hecho, fue uno de los motivos por los cuales lo limpiaron a Mariani de la presidencia. Lo remueven, ¿no? Sí, la presidencia. Lo removieron. Bueno, el oficialismo quiere cambiar la ley para que la jura se la pueda hacer hasta inclusive un camarista. Y si un camarista después no lo permite, va a ser hasta el portero del Tribunal Superior de Justicia que le pueda tomar jura. Sí. Cualquiera que le pueda tomar jura que tenga manos. Claro, a los vocales. Esto por la disputa que tiene obviamente con, por supuesto, con el tribunal, ¿no es cierto? Con esto, sí. Así que seguramente de eso también le preguntará a Gustavo a ver cómo van a hacer, porque también estaba la especulación si esta misma mañana no le tomaban jura tanto a Contreras y a de la Vega, que son los 2 magistrados que han sido designados. Porque bueno, si no vamos a estar en la misma situación, porque los otros 4, ya al no estar Mariani como presidente, no les puede tomar juramento. Y los otros 4 no le quieren tomar juramento a los abogados, a los nuevos abogados. Así que es un tema, por eso querían cambiar la ley, para que inclusive hasta un camarista pueda tomarle juramento a un vocal del Tribunal Superior. Estaremos un ratito otra vez seguramente en contacto con Gustavo Arganarazo allí en vivo desde la Cámara de Diputados, buscando todas las repercusiones de lo que ha sido esta nueva designación de 2 vocales más en el Tribunal Superior. Bueno, 39 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Te preguntaba por el tema del Movistar Arena también, ¿no? Imagino que mucha gente debe haber visto a Javier Milei ayer cantando demoliendo teles, Panic Show. Él dijo demoliendo teles. Tele dijo, demoliendo teles. A mí la verdad me causó mucha impresión. En las redes sociales, hay que decir, ahora vamos a poner un poquito, mal que nos pese, pero en las redes sociales hay que decir que perdió 100-1 Milei con esta presentación ayer, ¿no? Excepto el núcleo duro de La Libertad Avanza, el resto fue muy crítico, inclusive gente que... Ya hasta el mismo núcleo que duro lo apoya. Ya lo mira de reojo, te digo. No, bueno, el núcleo duro estaba ahí, qué sé yo, y hay gente que sigue bancando esa situación. Pero la verdad que bueno, que es en medio de una situación de crisis tan fuerte, escandaloso, sí, en la República Argentina, con gente que no llega a fin de mes, que no llega al 20 del mes, con gente con jubilados que tienen que elegir entre comprar comida o pagar los medicamentos. Sí, mientras estamos peleando por una ley de financiamiento universitario, de pediatría. Sí, que fueron aprobadas y ratificadas por el Congreso y que no lo quiere cumplir el Gobierno Nacional. Bueno, el contexto que todo el mundo ya sabe, ¿no? Que el presidente de la Nación esté distraído, porque la verdad que es una distracción. Que esté distraído en este tema, la verdad que causa por lo menos como mínimo... Con qué guita además, ¿no? Sí, con la tuya, la neta, la de todo. Ponele que sea con la de él, aún siendo con la de él, que un presidente en este grado de crisis que se vive en la Argentina haya estado entretenido en esta situación tanto tiempo. Ayer, por ejemplo, perdió todo el día entre los ensayos, ir y venir, no ocupó nada de su agenda en temas políticos. Toto Caputo está en Estados Unidos negociando el préstamo, sí, hace ya como una semana. Está transpirando en Estados Unidos, claro. Acá está Milei. Y acá Milei cantando en el Movistar Arena. Un ratito vamos a volver al tema y vamos a pasar un ratito de lo que cantaba, porque creo que tenemos otra vez una comunicación telefónica. ¿Estamos con Gustavo de vuelta? No, con César Alegre. Con el secretario general de OSAC. Secretario de OSAC, así es. César, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Pablo y Nazarena te saludan. Muy buenos días, Pablo y Nazarena, buenos días a toda la audiencia. Bueno, breve, esta semana, por lo que hemos visto tras el Congreso Provincial, no va a haber medida de fuerza, ustedes siguen negociando con el Poder Ejecutivo. ¿Tienen encuentro previsto también para estos días, César? Sí, mirá,
Justamente te escuchaba sobre la situación difícil que están atravesando nuestros compañeros. Ujú. Nosotros vamos a tener una reunión de concurso que tiene que ver con las titularizaciones el día jueves a las 7 de la mañana. En ese sentido, bueno, uno de los temas más importantes que vamos a estar trabajando respecto a lo que tiene que ver la estabilidad laboral de nuestros compañeros y las posibles pérdidas de muchos puestos de trabajo. En ese sentido, mira, nosotros bien le planteábamos ese día a la presidenta del Consejo que sí o sí necesitamos resguardar las fuentes laborales, revisar las plantas funcionales, trabajar la cantidad de alumnos por curso, los procesos de inclusión, es decir que va a ser un tema que nos va a llevar varias reuniones, Ujú. porque hay que revisar legislación y hay que revisar las bases del concurso para lo que es las titularizaciones, y en eso nosotros estuvimos recorriendo algunos jardines y hay posibles cierres de 6 salas, 7 salas, 7 cursos. Entonces, para nosotros resguardar los puestos de trabajo, si bien ya lo hicimos hasta el 2026, más de 300 cargos, Ujú. esos son los que peligran o los que podrían cerrar. Entonces es importante para nosotros ver ese tema. Y después, respecto a lo que tuvo que ver nuestro Congreso, por supuesto fue el repudio a los descuentos salvajes que hizo la presidenta del Consejo. ¿Ya fueron reintegrados? El dinero se dijo que era antes del 10. ¿Ya se les acreditó el descuento? Mira, hasta el momento los compañeros por lo menos no nos han informado nada. Fuimos al Ministerio de Trabajo, fuimos al Consejo Provincial de Educación, fuimos a Gobernación también a pedir que se liquide. Están liquidados los sueldos. Lo que no pasa es que no están acreditados, no se ha depositado tampoco los sueldos. O sea, el reintegro de los descuentos de los días caídos por el mes de agosto y por el mes de septiembre. Entonces, hay compañeros que le han descontado prácticamente todo su sueldo, apenas les dejaron 100.000 pesos, 127.000 pesos. Es decir, fueron descuentos salvajes. Hay compañeros que no pueden pagar ni siquiera el alquiler. Hay compañeros que no pueden pagar ni siquiera sus medicamentos, como vos bien lo decía ahí antes de poder empezar esta entrevista. Compañeros que ni siquiera tienen para comprar un kilo de pan. Así que bueno, por supuesto el gremio estaba acompañando con bolsones a nuestros compañeros y para tratar de tirar un poquito hasta que se devuelvan los descuentos. La verdad que hay muchas compañeras muy enojadas, con mucha bronca por estos descuentos terribles, pero terribles que se hicieron, y por supuesto del Congreso Provincial salió el repudio a los descuentos salvajes que hizo el Consejo Provincial de Educación. César, tengo poquito tiempo hoy porque tenemos varias cuestiones de último momento y cuestiones en vivo, además también con el tema de la Cámara de Diputados. ¿Para cuándo está previsto el próximo encuentro con el gobierno? Nosotros tenemos este jueves a las 7 de la mañana en el Ministerio de Trabajo. Por ahí informarle a la comunidad que si volvemos al paro, va a ser pura y exclusivamente de la presidenta del Consejo, que hasta el momento no quiere dar el brazo a torcer, diríamos, de un modo no tan amigable, porque la verdad que hasta el momento no ha querido solucionar nada, no ha querido llegar a ningún consenso, así que eso bien lo definió nuestro Congreso, que si no hay respuesta a la parte laboral, porque ni siquiera estamos hablando de plata, vamos a tener Congreso el día viernes y podríamos volver al plan de lucha. Bien. César, te agradezco mucho y la seguimos después de esa reunión, dale. Muchísimas gracias a usted. Abrazo grande.
Ahí estaba César Alegre, secretario general de ADOSAC. Bueno, tienen reunión entonces el próximo jueves a las 7 de la mañana, dijo, ¿no? 7 de la mañana. Sí. Bueno, están con Están horarios madrugadores. sí, bien matutinos. Matutinas, Viste que cuando cosa. asumió Vidal dijo a las 6 de la mañana que iba a trabajar todos los días, ¿no? Bueno, se ahora por lo mantuvo. menos a las 7. Están Ok. convocando tanto a sesión extraordinaria como a reunión de paritarias con el sector docente. Che, información de último momento, vamos a tomar contacto un rato directo con Radio Rivadavia. Está hablando Fred Machado, el acusado de Que narco. apareció Fred Machado, le está dando una entrevista a Radio Rivadavia. A Esper lo ayudé económicamente porque me dijo que necesitaba ayuda, fue lo que declaró. Pero a ver si podemos escuchar brevemente lo que está diciendo Fred Machado. Insisto, creo que vale la pena A ver. interrumpir un poquito la situación del programa para escucharlo, porque es un tema, creo que hoy es la palabra más buscada del país, la de Fred Machado, o una de las más buscadas, ¿sí? Quiero escuchar. Ahí está, escuchemos lo que está diciendo en Radio Rivadavia Fred Machado. Telefónica, Fred Machado, el hombre que en los últimos días dio vueltas por todas las páginas de la política y del mundo por este vínculo con José Luis Espert, está conectado. Fred, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nacho? Bueno, bien, muy bien. En principio saber cómo está usted, conocer un poco más su historia. Se ha dicho mucho en este tiempo sobre usted. Se lo acusa de integrar una banda que lavaba dinero y que estaba vinculada al narcotráfico. ¿Qué me puede decir de todo esto, Fred? Bueno, ¿estamos al aire? Sí, estamos al aire en Radio Rivadavia. Qué manera de hablar pavada. ¿Le avisó la producción cuando lo conectó, no? Sí. Ah, perfecto, Sí, sí. No. Perfecto, como corresponde. Sí. Qué máquina de hablar pavada que son los periodistas. Anoche lo miré a Pagni. Bueno, Pagni el 70% de lo que dijo de mí, totalmente equivocado. No sé dónde saca sus fuentes. De que yo quería ser político, de que yo quería ser... ¿Qué otra estupidez dijo? Bueno, no importa. No sé, estoy medio dormido. Si me querés hacer preguntas puntuales... Bueno, no, en principio, usted tuvo una relación con José Luis Espert. ¿Qué vínculo lo unía a José Luis Espert? Bueno, a José Luis Espert lo conozco en el 2019, de casualidad. Él me comenta que yo, primero, no tenía nunca interés en la política. Obviamente, al haberme ido de mi país y haber conocido otros países y ver cómo se desarrollan, países como China, ¿no? Que yo fui a la China y hablando con la gente me dice, mira, que hace 30 años comíamos de la basura. Lo lleva a tratar de ayudar con su granito de arena en su país. Ese arraigo siempre queda, ¿no? Y de eso que, bueno, yo siempre ayudaba a organizaciones sociales en Argentina, pero no la de Grabois, las que no hacen nada, ¿no? Gente que hacía. Pequeña escala te estoy hablando. Sí. No era multimillonario. Todo eso que se contó, que yo era multimillonario, que me movía con el jet set, esa boludez. Lo conozco de casualidad, lo conozco porque lo veo hablar, me gusta cómo habla. Obviamente es totalmente diferente al del 2025, ¿no? O 24, no era un tipo agresivo. A través de un contacto que no viene al caso como lo conozco, pero lo conozco. Claro. Cuando recuerdo que estaba Esper, este pibe Chepare, solos. Eso ya de entrada me llamó. Él me dice, mira, yo quiero detonar el sistema, dice, tengo 58 años, este país, estoy viendo que quiero cambiar mi país. O sea, me pareció una causa noble. De un tipo, a ver, con una personalidad de repente media dura, ¿no? Claro, pero firme, bueno, sí. todo como diferente, ¿no? ¿Y él le pide plata? ¿Cómo es el...? Bueno, ¿qué es lo que le pide? Claro. Ahí vamos. Él no me pide plata. Él no le pide. Inicialmente lo que no. Él inicialmente lo que me pide, me puede apoyar. Pero bueno, a mí me sorprendió que estaba con ese chico nomás. Bueno, ¿qué tenés? ¿Estructura? ¿Una unidad básica? ¿Qué tenés?
Bueno, no, yo tengo mucha gente que me apoya, mucha gente joven. Y de ahí surge la relación, que justo eso fue creo que los días que justo él tenía que venir a Viedma a presentar un libro. Entonces yo le digo, mirá, si vas a Viedma, venite conmigo, yo te organizo algo allá porque yo en Viedma conozco gente. Había un equipo de básquet de Viedma que yo ayudaba, le compraba camisetas a los chicos. A mí me encantan los perros desde siempre, entonces, bueno, toda esta organización de perrunas siempre me llamaban, ¿no? Sí, tenemos un perro que no sé, hay que operarlo, bueno, todos los días llamarlo, ¿no? Y tenía, y ayudaba en un comedero, en un comedero pequeño, un comedero grande, comer a 30 chicos en un barrio. Entonces a esas personas que era el arraigo mío en Viedma de parte de mi madre, le digo, mira, reúnanme 100 tipos para escucharlo a este tipo. Por eso que si vos te fijas el video, la gente no analiza, la gente mira y no analiza, pero si vos analizas ese video famoso, vos vas a ver gente carenciada sentada enfrente, atrás jugadores de básquet, ¿no? Y atrás todas estas chicas y chicos que se dedican al cuidado de animales, ¿no? O sea que era una audiencia bastante diversa, ¿no? Claro, sí. Para un tipo que, está claro, en 2019 lo conoció la familia, porque no era famoso. Bueno, regresamos, él se centraba mucho en la figura de... Él pensaba que Etchepare era Kissinger, cosa que decía Etchepare, cosa que repetiría. Claro. Y teníamos una conversación normal, me pareció un tipo de familia, me preguntó que en ese momento era la novia. Normal. En un momento toca el tema de dinero y dice, mira, vos me podés hacer alguna aporte monetario, porque bueno, estamos en cero, estamos en bola. Y le digo, ¿no has podido conseguir otro aporte? Bueno, sí. Ahí yo le digo algo. El primer consejo que le doy, porque yo venía de hacer un proyecto en Guatemala, yo me fui en 2016 a Guatemala, le dije, mira, le digo, yo vi lo que es la política, le digo, porque yo cuando fui a Guatemala más o menos me pasó lo que me está pasando con vos. Yo en 2016 conozco al presidente de Guatemala, me manda todo el cuento ese que te mandan los políticos, que no, que la corrupción, la casta, que esto, que el otro, que éramos progreso, que éramos inversionistas. Y a los 4 meses, te digo, ya cuando se suben a una escalera, a una camioneta, ¿no? Y empiezan a tener guardaespaldas. Y le digo, ya el poder es como que los cambia, ¿no? Y yo me daba cuenta de la frustración que tenía este hombre, sobre todo un hombre que era el asesor de inversión extranjera del presidente de Guatemala. Yo me daba cuenta cómo se frustraba, ¿no? Porque yo tenía contacto en Estados Unidos y en el mundo. Y le decía, mira, yo conozco, de hecho, al vicepresidente de Dubai Port, lo conozco en Buenos Aires. En el hotel, comiendo huevo con un tipo. ¿De dónde sos? Te lo miraste, me dice, qué lindo. Yo estoy de aquí, ¿qué está haciendo acá? Dice, no, acá tenemos un puerto, yo tiene una zona portuaria, creo que puerto en Buenos Aires. ¿Y vos? No, digo yo. Vivo en Estados Unidos, pero ahora estoy en Guatemala, pero yo sé que en Guatemala quieren hacer puertos y obras. Y le hice la conexión. Y bueno, al fin y al cabo, lo que te quiero decir es que la cloaca de la política, ¿no? En Guatemala, a mí me sorprendió. A mí, estos políticos eran todos psicólogos, los congresistas peleándose, en copia argentina. Entonces, eso yo se lo digo a José Luis. Digo, mira, te estás metiendo una cloaca. Te estás metiendo una cloaca, imagínate, eso es Guatemala, imagínate acá. Claro. Centroamérica. Que hay una pobreza increíble en los políticos. De hecho, yo estaba en una comunidad rural, el Valle del Polochic, entre las comunidades de Tucurú
El que está hablando, por las dudas, digo, cortamos un poquito ahí, el que está hablando es Fred Machado, digo, acusado de narco, no es cualquier persona, digo, es probablemente la persona más buscada para ser entrevistada en estos días y, bueno, Nacho Otero ha logrado la entrevista por Radio Rivadavia con Fred Machado. Fred Machado, que suena medio canchero, ¿no? Cuando habla, digo, quizás se olvidó que es la justicia de Estados Unidos la que está pidiendo su extradición, soberbio, ¿no? soberbio. Sí, o está muy seguro de que no lo van a extraditar. O algo por el estilo. Bueno, lo que está negando de alguna manera es que él le haya dado plata a Esper. Dice, en realidad que no niega eso, en realidad lo que niega es que Esper le haya pedido la plata, como que está como corroborando la estrategia de Esper esta de que le hizo un trabajo o que lo había contratado para un trabajo, ¿no? Todo muy raro. Todo extrañísimo. Porque aparte él mismo dice, Esper no lo conocía la familia en el 2019 nada más. Claro, $200.000. ¿Quién le pone $200.000 a una persona? $200.000. Que recién conoce aparte, ¿no? Bocha de plata. Sí, pero aparte ya hay muchos testigos que han aparecido en las últimas horas de que no solamente tuvieron una reunión, un solo encuentro, como he dicho Esper. Esper mintió alevosamente desde el minuto cero. Sí, porque cambió después el discurso 24 veces. De no conocerlo a aceptar que le dio plata, le adelantó plata por un trabajo que no se hizo. Pero aparte apareció un montón de voces, desde la secretaria de prensa de Esper en esa época, hasta pasando por dirigentes políticos del mismo espacio que era de Esper, confirmaron que por lo menos que ellos participaron cada uno en 2 o 3 reuniones cada uno con Fred Machado. Por lo cual, digo... En el camino le fueron soltando la mano, bueno, eso termina con la baja de la candidatura de José Luis Espert, ¿no? Claro, una locura. Bueno, ahí estaba Fred Machado entonces hablando con Radio Rivadavia. Me parece que ya... acepta el vínculo, que no niega ningún tipo de vínculo y que eso ya está, digamos, bastante complicado. Sí. Uno dice, ¿por qué no habló antes, no? Si le iba a salir de alguna manera a defender a Esper, ahora que ya se bajó. Sí, igual Espert, yo creo que Espert está diciendo, por favor, dejad, no me defiendan no, porque ya no. Y porque ya... Nadie lo ayudó hasta acá. No, el único que lo llevó fue el presidente y ni eso alcanzó. Sí, pero bueno, acá mandaban mensajitos y decían que... ¿para cuándo un Movistar Arena de Fred Machado? De Fred Machado. Porque parece como que quisiera ser más de la farándula que otra cosa, ¿no? Sí. Y es ese tipo de gente que es random, que se acerca a los famosos, a los políticos de los famosos, con dinero mal habido o de muy dudosa procedencia. O de dudosa procedencia por lo menos, sí. Claro, una persona que imagínate... Yo no quiero hacer política, dijo, pero te acercaste a un político, todo muy extraño. Sí, todo muy raro, ¿no? Y le pagaste $200.000 por un trabajo que nunca se hizo, bueno, todo rarísimo todo, bueno. Ahí estaba la nota que le estaba dando entonces Fred Machado, seguramente después el resumen de la entrevista, más cuestiones, estará publicado en www.laopinionaustral.com.ar. Esto por supuesto que ya está en las redes sociales también, en X y demás, todo el mundo hablando de esta entrevista, de lo que está diciendo Fred Machado en Radio Rivadavia. Me parece que valía la pena obviamente tomar contacto con la entrevista por la envergadura que tiene, efectivamente, ¿no? Bueno, 59 minutos pasaron de las 8. Vamos a hacer la segunda pausa. Cuando regresemos vamos a escuchar al diputado Pedro Luxen, que habló con Gustavo Organeraz hace instantes nada más. Me avisa Gustavo que picante estuvo Luxen. Ok, bueno. Viene picante ya, de ayer estuvo ya. Ya viene picante de esa rato. Sí, pero en este caso, bueno, parece que dijo que se tienen que poner a trabajar ya los vocales. Ok, ¿sí? Bueno, lo escuchamos después de la... Dale, por el tema de la jura, ¿no? Y más cuestiones, ¿no? Si van a aceptar o no los vocales a los 2 nuevos electos. Hacemos la segunda pausa del programa, ya regresamos. La mañana de LU12 de...
Bien, pasaron ya 6 minutos de las 9 de la mañana en todo el país. Fíjense que pasamos una hora de programa, no hablamos de lo que realmente le puede llegar a interesar a la gente. Porque la agenda hoy de la política argentina pasa por otros lugares y no por las prioridades que tiene el ciudadano de a pie. Exacto. ¿No? Que es comer, vestirse, que los chicos tengan clases, que puedan ir a un hospital y que acceder a medicamentos, a la salud. Y en todo el país está lo mismo, ¿eh? A uno le da la sensación que la clase política está en otra, ¿no? Que no está pensando realmente en el interés colectivo y en las mayorías. Hoy las mayorías están pasando por situaciones realmente muy apremiantes. Mira, ayer se hablaba en una entrevista que le estaba haciendo el Gato Silvestre a Axel Kicillof, hablaba de la enorme preocupación que hay porque en la provincia de Buenos Aires los datos de las familias endeudadas es terrible. Es tremendo, no conocemos, claro. Conoces a... Todos conocemos a alguien. Sí, que han tenido que pedir créditos a algunas familias, créditos para pagar las deudas. Endeudado en serio. Encima créditos a tasas usureras, sí. Porque los bancos hoy te dan tasas usureras, altísimas. Y para pagar tarjetas de crédito, porque la gente empieza a usar las tarjetas de crédito para comer. Llega el 20, se quedaron sin plata y empiezan a tarjetear. ¿Qué pasa? Llega 1 de mes y tienen que empezar a pagar lo que consumieron en tarjeta de crédito y así van pateando deuda para adelante, porque no llegan y cada mes es un poco más lo que tienen que tarjetear. El que tiene la suerte de tener un trabajo en blanco y tener tarjeta de crédito, sí, hay gente que no tiene ni siquiera ni hablemos esa del posibilidad, problema, ¿no? ni hablemos del problema habitacional, el acceso a una vivienda, eso ya es otro nivel. Bueno, todo eso pasa mientras en la Argentina el presidente de la Nación, por ejemplo, se dedica a hacer shows en el Movistar Arena, que vamos a pasar un ratito porque aparte fue también el tema de la noche de ayer, ¿no es cierto? No podemos no tocarlo, por más que uno tenga sus pensamientos al respecto, pero es el presidente de la Nación. Es el jefe de Estado, ni más ni menos. Aunque ustedes lo vean ahora en la actitud que lo vamos a ver, es el jefe de Estado de uno de los países más importantes del mundo. Porque yo no le bajo el precio a Argentina, como hacen algunos. Argentina es uno de los países más importantes del mundo, uno de los más grandes en territorio del mundo, el 8º más grande del mundo, con una de las principales economías, aún así, devastada, una de las principales economías de Latinoamérica, ¿sí? Y sin embargo su presidente, en medio de una situación económica angustiante, ayer hizo un espectáculo, porque la verdad que hay que denominarlo un espectáculo bastante impresentable realmente, lejos de la preocupación de la gente, haciendo una presentación de un libro en un lugar que no es acorde para un presidente de la Nación, y además también haciendo referencias inclusive muy desagradables al medio, burlándose, por ejemplo, de Cristina Fernández de Kirchner porque estaba presa. Toda una película burlándose de los Cuca, sí. Burlándose de los Cuca, entre comillas, que es gente que piensa distinto a él. Pero vamos a escuchar un poquito a ver qué era lo que decía, porque además también cantó, ¿no? Si es que se puede decir que eso es cantar, pero bueno. Él quería lo que van a ver es el presidente de la Nación, claro. No nos olvidemos de eso. Él quería ser una estrella de rock, ¿no? En realidad quería se notaba en la voz, nos ahorramos todo este quilombo. Claro, él quería ser Lali Espósito en realidad. Pero bueno, le tocó ser presidente. Vamos a escuchar un poquito qué era lo que decía Milei, que era el que cantaba ayer, a ver. No sé qué parte es esta. La de los ratones paranoicos. Espero que alguna vez al ver sus ojos de alguna noche de hotel mi boca no hay control. Es el presidente de la Nación que estamos escuchando. El presidente de los argentinos, sí, de la República Argentina. Esto ya lo vimos en la década del 90. Yo recuerdo todavía, tengo bastante presente, la época que Menem jugaba al fútbol o jugaba al básquet y se llenaba el estadio para ver a Carlos Menem también hacer este tipo de espectáculos muy lejos de lo que es la realidad del país, ¿no es cierto? Sí, Macri lo hizo cuando cantó el tema de Queen, We Will Rock You, ¿te acordás? Sí, lo que pasa es que hoy comparás Macri con Milei y es un montón la diferencia. Es un pichón. Mirá que Macri hizo cosas, pero la verdad que a diferencia de Milei ya hemos pasado unos cuantos pueblos, ¿no? Que hasta ahí era chistoso, ponele, bueno. Aparte, quiero decir algo, nada te garantiza que porque sea un presidente formal vaya a hacer las cosas bien. Porque De la Rúa no era un presidente formalito, pero dejó un desastre en el país también. Sí. Hasta que conocimos su intimidad, Alberto Fernández también parecía bastante normal, que de vez en cuando agarraba la guitarra y se cantaba algo de la década del 70. Tocaba algo, sí. Pero después conocimos también que en la vida privada era bastante impresentable también, ¿no? A mí lo que más me duele de todo esto
es que me posiciona a mí desde un lado de institucionalismo y de respetar la forma, cuando la verdad que a mí no me parece que tampoco sea tan así. Pero realmente vos ves esto y te ponen en un lugar de republicano tradicionalista y de respetar las instituciones y la democracia y las formas. Sobre todo por el contexto, porque se ve que el tipo la está rompiendo, bueno, qué sé yo, bueno, la gente está toda feliz y contenta porque, no sé, llega a fin de mes, porque cobra buenos salarios, porque tiene una buena salud, una buena educación. Pues se te acaba de bajar un candidato, acaban de bajar un candidato porque está vinculado con un narco. Claro. De financiarle la campaña a un candidato tuyo. Me parece que no estamos en condiciones ni políticas ni socioeconómicas de plantarnos así, en un Movistar Arena repleto de libertarios. La verdad que es una locura. Digo, lo más grave, insisto, es la cantidad de tiempo que le destinó Javier Milei a esto, tiempo que se lo tendría que dedicar a la gestión. Ahí es donde me parece, no me parece mal el espectáculo en sí mismo, sino la cantidad de tiempo que le tuvo que dar, porque él en una nota reconoció hace un par de días atrás que entrenaba todas las noches. Es decir, 2 o 3 horas se pasaba practicando lo que iba a cantar. Es decir, sí, el resto del tiempo tuiteando y por eso, ¿en qué momento gobierna? ¿En qué momento gobierna un país que es un país que tiene muchos problemas, un país muy grande, con mucho inconveniente? Mira, ayer, ahora lo vamos a pasar si lo tienen a Manu le digo, ayer el gobernador Sanz de Salta, ¿lo viste? Fue a la Casa Rosada desde afuera, porque no tenía cita oficial, parece que le estaba pidiendo hacía rato una audiencia, no se la daban, y fue con Facundo Sarabia, que es un cantante muy reconocido de Salta también, de los Sarabia, digo, ¿no? Y salió Guillermo Francos a recibirlo, porque estaba ahí Sanz pidiendo esa audiencia, y Franco fue a recibirlo, que estaba ahí afuera, porque dice que vio que estaba el folclorista, estaba Sanz, todo, le fue a recibir. Pero el tema es que Sanz había ido a protestar a la Casa Rosada, porque no lo recibían, y a criticarlo. Fíjense el tema que además le canta Facundo Sarabia. Pero vamos a escuchar un poquito del principio cómo se ve la situación, insisto, fuera de Casa Rosada. Sale Guillermo Franco, porque ve que está el gobernador de Salta ahí con unos músicos, unos bombos, y se sorprende por la situación. Pero Sanz había ido a reclamarle al gobierno nacional en este caso, ¿no? Bueno, Guillermo Franco no se enteró de nada, es decir, para él era todo una risa lo que estaba ocurriendo, lo que estaba pasando, mientras Facundo Sarabia le cantaba A mi país, que es un tema profundamente crítico, que habla de las diferencias que hay entre el porteño, entre la ciudad de Buenos Aires y el resto de la Argentina, que siempre está media como marginada a las decisiones que toma el gobierno central. Pero vamos a escuchar un poquito, a ver, desde el principio cómo era toda la situación, porque está TN ahí en vivo. E insisto, Franco baja de la Casa Rosada a recibir a Sanz, y Sanz resulta que le estaba haciendo una crítica abierta y bastante dura al gobierno nacional. Un Sanz, hay que decirlo también, ¿no? Que hasta ayer se sacaba foto con Milei y también como la daba gran sus parte de los gobernadores, senadores y diputados para que votaran todo a mano alzada, ¿no es cierto? Ahora están todos muy preocupados porque, claro, empiezan a peligrar sus propias gobernaciones a partir del desastre que es el gobierno nacional y que no le manda plata para prácticamente nada. Pero ahora están todos críticos. Pero bueno, ayer Sanz hacía esta presencia entonces ayer frente a la Casa Rosada. Vamos a mirar un poquito. Atrás con los gauchos de Güemes, para saber por qué vino a hacer la protesta acá a Plaza de Mayo. No es una protesta, ¿no? En realidad es cumplir con la palabra que me había comprometido con los salteños de que si las obras no se iniciaban, en esto quiero ser absolutamente claro, ¿no? Las obras se firmaron y se conveniaron en junio del año pasado, en marzo las ratificaron, y la verdad que venimos hablando con unos, con otros, y nos van pateando, y la verdad que esta falta de gestión que vemos, yo he hablado con todo el mundo, la verdad que soy un hombre de diálogo y lo voy a seguir haciendo. Son obras importantes para nuestra provincia y para el norte argentino. Y todos los días estamos viendo si renuncia Esper o no renuncia Esper. Ahora renunció Esper, ¿quién va en cuenta de si va Santilli y si bajan la boleta y cuánto sale la boleta esa? Y la verdad es que hay otra Argentina que está esperando que haya gestión, que se arreglen las rutas, que las rutas están destrozadas, son rutas de la muerte. No hay gestión, estamos todo el día consumiendo los problemas de Buenos Aires, y Argentina no empieza y termina en Buenos Aires. Entonces, digo, de una vez por todas,
nos hagamos escuchar, alcemos la voz y digamos, tenemos todo para no tener que estar pidiendo limosna acá en Buenos Aires, pero nos tienen que dar las obras de infraestructura que no se las negó este gobierno. Todos los gobiernos, desde que nació la patria, le negaron al norte las obras de infraestructura. ¿Cómo anda? Sí, Franco. Y Julieta, Ahí aparece Guillermo Franco, ¿no? Que estaba mirando la televisión y viene como a preguntar qué estaba pasando, ¿no? Claro, no sabía qué estaba pasando, que en realidad estaba haciendo un reclamo el gobernador Sanz. Y después lo pone a Facundo Sarabia a cantarle en vivo y en directo. Mirá, ahí lo va a convocar a Facundo Sarabia, que estaba allí, con los gauchos de Güemes, a que cante a mi país, que es un tema, una letra muy crítica, ¿no? Insisto, sobre lo que pasa muchas veces en la Argentina y lo que suele pasar con el centralismo porteño y más cuestiones, ¿no? Después, antes de ir a la pausa, le vamos a pedir a David que busque el tema. Así lo pasamos un ratito. Ahí está, mira, cuando ya le dejaban, mira, Facundo Sarabia, ¿podemos escuchar ahí? ¿Lo ponemos? Se nota que son las elecciones, nadie a Facundo Sarabia, a ver si podemos darle audio un ratito. En el momento que empezaba a cantar. Bueno, a ver, ¿vamos a escuchar a Sarabia? ¿Escuchamos a Sarabia? A ver. Escuché al gobernador, escuché que canta bien. Pues me he enseñado a izar su bandera, me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Vuelta. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir. Qué momento estamos viviendo en vivo, Alguna vez Qué lindo, Sarabia. lo reí. Dejemos toda la ambición. Bueno, los periodistas tienen bastante perdidos, también, igual que el jefe de gabinete, porque en realidad lo que estaba haciendo Sarabia es una crítica. Un reclamo. Llanamente un reclamo. Le estaban diciendo en esta casa, la señala de hecho Sanz, para aquellos que nos están siguiendo por video, si no se los cuento a los que están escuchando por radio, señala la Casa Rosada y ahí nomás dice el tema, donde habla de la mentira, ¿no? De cómo les mienten desde la Casa Rosada, con el jefe de gabinete al lado. Qué lindo que canta. Qué lindo que canta, y se lo presta de no, le estaba diciendo que eran unos mentirosos el gobierno nacional, ¿no es cierto? En la cara. Pero bueno, parte de lo que está pasando en la República Argentina por estas horas. Che, volvemos un ratito para la provincia de Santa Cruz, si bien todo tiene que ver con todo, obviamente, cada cosa que vamos comentando, pero Casación ratificó en el día de ayer que el juicio por la tragedia de Lara San Juan se hará en nuestra provincia. En Santa Cruz. Por una cuestión de jurisdicción, ustedes saben que en su momento estaba también la posibilidad de que se fuera a Buenos Aires, porque bueno, en las causas también recuerden que hubo aquí en Caleta Olivia, el juzgado federal a cargo de Marta Yáñez, las intervenciones, pero también algunos pensaban que por la situación esta de Mar del Plata, Buenos Aires, y algunas causas también, algunas denuncias que se habían hecho allí, y porque el gobierno central está allí en Buenos Aires, se podía realizar allí. Bueno, se va a realizar en Caleta Olivia el juicio. La noticia que está publicada en la Opinión Austral del día de ayer dice que confirmado el juicio oral por la tragedia del submarino Lara San Juan se llevará a cabo en la provincia de Santa Cruz, donde se desarrolló la investigación. Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación rechazó este lunes los recursos presentados por el fiscal y una de las defensas, en tanto el magistrado Javier Carbajo se pronunció en disidencia, sosteniendo que la competencia correspondía a los tribunales de Mar del Plata. El fallo ratificó la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, con sede en Río Gallegos, dada a conocer en julio por la Opinión Austral, que había desestimado los planteos de incompetencia y confirmado su jurisdicción para realizar el debate. La causa fue instruida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia, a cargo de la jueza Marta Yáñez, quien consideró que ese distrito era competente por tratarse del último punto de contacto del buque antes de su desaparición en noviembre del 2017. Cabe recordar que el expediente tiene elevados a juicio al contraalmirante Luis Enrique López Maceo, entonces comandante de adiestramiento y alistamiento de la Armada, al capitán de navío Claudio Villamide, a cargo de la Fuerza de Submarinos, al capitán de navío Héctor Alonso y al capitán de fragata Hugo Miguel Correa. Todos están acusados por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de la muerte, ¿sí? El querellante Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 tripulantes fallecidos, cuestionó la competencia del Tribunal Santacruceño y solicitó que el juicio se efectuara en Buenos Aires o Mar del Plata, argumentando que el suceso ocurrió en alta mar, fuera de las 200 millas náuticas y no dentro de la jurisdicción de Caleta Olivia. A su vez señaló que esa sede complicaría la participación de la familia de las víctimas, muchas de ellas residentes en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, la justicia ha decidido ya la Cámara, entonces la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación, por el voto de Borinsky y Hornos, que el juicio se realice acá en la provincia de Santa Cruz,
calculamos que en Caleta Olivia, aunque podría ser también, hay que ver si, entiendo que va a ser en Caleta Olivia, pero también puede ser en Río Gallegos, que es el... Sí, también. También podría ser acá, que está el juzgado federal, quizás, ¿no? Pero bueno, por lo pronto lo que se manifiesta es que va a ser en la provincia de Santa Cruz el juicio por el Ara San Juan. Bueno, pasaron 21 minutos de las 9 de la mañana, volvemos a la información que tiene que ver con lo político. En principio vamos a hablar ahora con la diputada Roxana Reyes, a quien tenemos en línea, respecto de dos temas. Uno, particularmente el tema de la creación del cargo de Procurador General en la provincia, y por otro lado también esto que ha sucedido esta mañana, también el nombramiento de 2 nuevas ternas para el Tribunal Superior. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Buenos días. Pablo y Nazarena te saludan del U12. Buenos días, Pablo, Nazarena, buenos días a la audiencia. Bueno, en principio conocer un poco tu postura, si bien es conocida públicamente, pero bueno, en principio respecto de lo que se ha anunciado por parte del gobierno provincial, particularmente con impulso del gobernador Claudio Vidal, de restituir el cargo de Procurador General. Hay todavía algunos planteos. Ayer yo escuchaba un ratito en la Comisión de Asuntos Constitucionales el hecho de la competencia, inclusive también habían aparecido un escrito de los fiscales y defensores hablando sobre el tema de la competencia también del procurador. Pero bueno, ¿cuál es en principio la primera lectura que se hace sobre este tema? Bueno, la primera lectura indudablemente es que 30 años nos tomó que se tomara nota de algo que era fundamental para Santa Cruz, y era el restablecimiento del orden institucional quebrado en el Poder Judicial. El Poder Judicial de Santa Cruz indudablemente ha violado muchísimas normas constitucionales, pero incumplir una orden, se ha incumplido una orden de la Corte Suprema de Justicia, lo incumplió el Poder Ejecutivo en su momento durante muchísimos años, no una orden, varias órdenes de la Corte Suprema de Justicia, y lo que se hace ahora es indudablemente restablecer un orden institucional quebrado. Hay una orden de la Corte Suprema de Justicia que está firme, que nada la ha revocado y que dice que Sosa tiene que volver al Poder Judicial de Santa Cruz. ¿Dónde? Dice la Corte, donde quieran, pero vuelve al Poder Judicial de Santa Cruz. De modo tal que, además, el propio Sosa comparte esta posición, con lo cual estamos nada menos que cumpliendo una orden de la Corte. Por lo demás, hay quienes hacen especulaciones y dicen que no tendría que ir a ese cargo, que ese cargo ha sido suprimido, no tendría que ir. Mira, tuvieron el lugar de Napolitani cuando estaba vacante el fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia, y el kirchnerismo, que ahora se desgarra las vestiduras, no se pone colorado cuando nombraron a Napolitani, y yo en persona les decía en la Cámara de Diputados de la provincia en el 2016 que tenían que poner ahí a Sosa. La verdad, yo cuando escucho algunas objeciones y que van a pedir apoyo de asociaciones de fiscales de fuera de nuestra provincia, cuando nuestra provincia ha sufrido la denegación de justicia a partir del caso Sosa, porque no fue solamente a Sosa que le negaron justicia, después, cuando disciplinaron a partir del caso Sosa a todos los jueces de la provincia, o a la gran mayoría de los jueces de la provincia, no todos, ¿sí?, nos dejaron sin justicia al resto de los ciudadanos. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de los colegios que no se repararon, del dinero que no fue a los hospitales, del dinero que no fue a construir escuelas, de la malversación de recursos que hicieron, y cada vez que íbamos a hacer una denuncia, nos archivaban las causas. Que cuando el vocal Javier Stoessel, con muchísima soledad, hacía denuncias por cómo se estaban malversando los recursos, y él lo veía en el Tribunal de Cuentas, le quemaban la oficina y archivaban la causa, y al otro día le limpiaban la oficina y le levantaban hasta la alfombra para que no se pudiera hacer una pericia. O cuando me amenazaban y me metían una persona en mi casa y después la sacaban del país y yo no podía ver la causa ni tenía conocimiento de lo que había sucedido. Han hecho de todo tipo de tropelías y la justicia ha mirado para otro lado. Y eso fue a partir del caso Sosa, cuando se disciplinó la justicia. Así que yo la verdad que no sé cómo no se ponen colorados aquellos, ¿sí?, que dicen que no, Sosa en ese cargo no, mejor en otro, porque esto nos quitaría independencia. La verdad es muy hipócrita, y no soy yo la que tengo que defender las decisiones de este gobierno, yo no soy parte de este gobierno,
pero sí soy una acérrima defensora de la independencia judicial, porque a los santacruceños nos costó muchísimo. Así que bienvenido alguien tan honorable, que luchó durante tantos años y que fue una muestra viva de que él defendía los valores republicanos. No lo podían arreglar con una indemnización. Le ofrecieron muchas veces a Sosa una indemnización. Y él siguió porque él lo que quería es que se cumpliera la inamovilidad de los jueces y que los jueces fueran independientes en Santa Cruz. Así que hoy, ¿sí?, yo voy a ser una de las que celebro, sea este gobernador u otro gobernador que haya impulsado el restablecimiento del Sosa. Hago un paréntesis porque de las cosas que nombró, diputada, nombró a Javier Stoessel, que hizo muchas denuncias, comentó usted, durante su etapa dentro del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, fue denunciado Stoessel por no hacer denuncias hace unos días atrás. Digo, por parte del gobierno provincial, ¿no? Lo denunció el presidente de la Caja de Servicios Sociales. Ese es otro tema. A ver, eso sí que no lo había hecho el kirchnerismo. ¿Viste? Una de cal y una de arena. Me diste una de cal y una de arena. Porque eso sí que no lo había hecho el kirchnerismo. No había denunciado a un abogado por ejercer la profesión. Y eso es muy grave, ¿no? El presidente de la Caja de Servicios Sociales dijo que como Stoessel había representado a Manuel Piris, que es el vocal de los activos en la Caja de Servicios Sociales, bueno, ellos no denunciaban a Stoessel. Indudablemente, eso es una persecución, eso no le quiero poner otros nombres, le vamos a dejar en persecución, ¿sí? Eso es casi extorsivo. A ver, Stoessel se caracterizó por hacer todas las denuncias que tenía que hacer dentro del ámbito de su competencia. ¿No le parece raro que Pérez Oruco no haya denunciado a ninguno de los vocales del Tribunal de Cuentas, ni kirchneristas, ni peraltistas, ni nada, de antes de Stoessel? No ha denunciado a los posteriores, no ha denunciado a los actuales. ¿Sabe por qué dice que lo denuncia a Stoessel? Porque dice que Stoessel no denunció, estando en el Tribunal de Cuentas, que no se hacían los aportes a la Caja de Servicios Sociales. ¿En serio? ¿Por qué no lo denuncia él? ¿Por qué no lo denuncia el gobernador? ¿Por qué no lo denuncia el actual fiscal de Estado? ¿Por qué no denuncian a Alicia Kirchner? ¿Por qué no denuncian a los anteriores fiscales? Miren, Javier Stoessel, si hay algo que se caracteriza, es por haber instado todas las denuncias que tenía que instar dentro del ámbito de su competencia. Y me llama la atención que no denuncie. Vos sabés que el Tribunal de Cuentas se divide por vocalías, y la de los municipios, precisamente, no es la que le pertenecía a Stoessel, era la que le pertenecía a la esposa de Basanta, ¿sí? Entonces, averigüen por qué no denuncia a la esposa de Basanta, ¿sí? Y sí a Stoessel. Bueno, es claro, él lo dijo en una nota periodística, denuncia a Stoessel porque Stoessel representa a Piris. Esto suena a persecución política contra un abogado, y eso es muy grave y ha sido repudiado por la Asociación de Abogados y por distintos referentes políticos y sociales, inclusive por aquellos que integran la lista del gobierno provincial, como en el caso de Ortega, ¿no? Diputada, ¿y qué opinión le merece el tema de la ampliación del Tribunal Superior de Justicia y todo lo que está pasando hoy en este enfrentamiento sin cuartel, diría yo, entre el kirchnerismo y el vidalismo por la justicia? Mira, yo creo que en Santa Cruz, y te darás cuenta por cómo empecé mi entrevista, se necesita una reforma judicial. La justicia no solamente funciona mal para los casos comunes, para el justiciable, el Tribunal Superior de Justicia se toma 10 años en tratarte una causa, ¿sí? Sino, mira, la causa del endeudamiento, ¿te acordás del 2016, cuando se prendió fuego la legislatura? Recién este año me comunicaron cómo se iba a integrar el tribunal que lo iba a tratar. Una justicia que llega 10 años tarde no es justicia, ni para mí ni para nadie, no es justicia, ¿sí? Que se admita que entre al Tribunal Superior de Justicia una persona que no tiene los 6 años de ejercicio de la profesión. 6 años de ejercicio de la profesión. Vos sabés, al Tribunal Superior de Justicia tienen que llegar los mejores, los más catedráticos, los que tengan mayor tiempo de ejercicio, de práctica profesional, que tengan hechas publicaciones académicas, que bueno, los mejores, los que estén en mejor situación. Y ponen a alguien que salta del Ministerio de Gobierno al Tribunal Superior de Justicia, como el caso de Basanta. La justicia está corrompida. Entonces Santa Cruz
tiene que resolver el tema de su justicia porque no hay posibilidad de una sociedad desarrollada donde quieran venir inversiones, donde los derechos tuyos, míos, de los afiliados de la caja, de los estudiantes, de los profesionales, estén protegidos si vos no tenés una justicia independiente. Porque el abuso del poder que hace el Ejecutivo, cualquier Ejecutivo, es casualmente la justicia el que lo tiene que contrapesar cuando hay un abuso, no sé, cuando hay una sanción, cuando hay una persecución contra un gremio, cualquier cosa, es la justicia la que tiene que ser independiente y tiene que contrapesar los abusos de poder de alguno del resto de los poderes, ya sea legislativo o ejecutivo. Y es el legislativo el que cuando hay malos jueces tiene que instar el procedimiento de iure y enjuiciamiento. Entonces, los poderes se contraponen entre ellos, se cuidan que ninguno se exceda, y el Poder Judicial de Santa Cruz se excedió y protegió las tropelías del Ejecutivo durante años. Entonces, yo creo que hay que hacer una reforma. Sí, y ve una mejora ve una mejora con estos 4 integrantes, digo, ¿cree que va a mejorar la justicia con ya hoy se definieron los otros 2 que quedaban? Sí, yo fui muy crítica. Y por ahí se enojan porque dicen, bueno, estamos haciendo la reforma de la justicia y nos están criticando, y sí, porque no todos son rosas en este camino, y los que durante 30 años esperamos la reforma de la justicia, no nos gusta cómo se hizo, obviamente. Si vos me preguntás si a mí me gusta que designen 4 vocales que lleven, primero, que lleven al Tribunal Superior de Justicia 9, y bueno, ni la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 9, o sea que indudablemente se está llevando a 9 de una forma absolutamente vinculada a la existencia de un poder político dentro del Tribunal Superior. Bueno, perfecto. Ahora, si se lleva 9, vos decís, hay que hacer un procedimiento transparente de selección. Entonces yo pedía audiencias públicas, presentación de antecedentes, plazo para impugnaciones, plazo para observaciones, plazo para adhesiones, un comité de expertos que pudiera examinar los currículum, que es lo que pasó con los miembros de la Corte Suprema. El presidente mandó los pliegos de los candidatos y volvieron para atrás. No lograron el acuerdo, pero eso fue porque fue plebiscitado de cara a la sociedad. Hubo una serie de opiniones que se tuvieron en cuenta previo a la designación. Acá no, en un día presentan el pliego y te lo nombran. Igual que lo hacía el kirchnerismo. Y eso no está bien. Eso no está bien. Eso no nos gustó. Bueno, independientemente de eso, ya está hecho. Sí, ya está hecho. Pero ahora estamos en un conflicto de poder. ¿Por qué? Porque hay jueces de primera instancia que están ante cada medida que tiende a lograr una reforma judicial en el Tribunal de Enjuiciamiento de Jueces, en el Tribunal Superior o como sea, tenés un juez de primera instancia que te mete una medida cautelar para que las leyes no puedan hacerse efectivas. Eso tampoco está bien. Eso tampoco está bien. Entonces, el juez de primera instancia que está sacando estas medidas va a haber que revisar si no está excediendo sus funciones, si es pasible de tribunal de enjuiciamiento. Porque yo en el Consejo de la Magistratura diariamente recibo denuncias de jueces nacionales por incumplimiento o por exceso en sus funciones. Entonces, si hay jueces de primera instancia que están impidiendo el normal desarrollo de la reforma judicial, vaya a saber por qué interés, también hay que someterlo a tribunal de enjuiciamiento. Y vos me vas a decir, ¿por qué no lo someten a tribunal de enjuiciamiento? Porque estos jueces también presentaron medidas cautelares contra el tribunal de enjuiciamiento. Entonces, es evidente que hay una actitud obstructiva de la actividad legislativa de un cuerpo legislativo como la Cámara de Diputados en las leyes que está impulsando. ¿Cómo termina esto? Si vos me preguntabas, la primera medida cautelar que dictó Berssanelli debió en su caso denunciarse si era un exceso, ¿no? Ante un tribunal de enjuiciamiento que tiene que funcionar a como dé lugar. Pero sin perjuicio de eso, debió apelarse y cumplirse hasta el último extremo para no llegar a esta crisis institucional que tenemos. Porque el problema que tenemos ahora todos, ¿sí?, es que tenemos un Tribunal Superior de Justicia, el máximo órgano de justicia de la provincia, con un conflicto de poderes que no veo cómo se va a desatar. Yo soy un justiciable, tengo un juicio
Hace años vengo penando, litigando, el abogado, trabajando. Estoy en la Cámara y hoy tengo que apelar al Tribunal Superior de Justicia a la sentencia. ¿Sí? O me la apela la otra parte. ¿Quién me va a dictar sentencia? Claro. Antes tardaban 10 años. Antes tardaban 10 años, ¿no? En un caso común, no te estoy hablando de un caso político. Un caso común, 10 años. Ahora, ¿quién me va a firmar esa sentencia? ¿Vos imaginás un acuerdo entre Basanta, René Fernández y Acevedo, por ejemplo? Y la verdad que lo veo difícil. Bueno, entonces estamos en un problema los santacruceños. Y en la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo tienen responsabilidad en esto. ¿Sí? Además del Poder Judicial. Obviamente yo creo que esto se va a terminar dilucidando en la Corte Suprema y que espero que la Corte Suprema lo haga con la rapidez necesaria porque hay un poder del Estado virtualmente paralizado. Y sus resoluciones las dicte uno de los sectores u otro de los sectores, van a ser tachadas de nulidad. Seguro, al que no le guste la sentencia va a decir, este no es mi juez natural. A mí no me gusta la sentencia que dicte Basanta y yo voy a decir, no es el juez natural. A mí me pasa algo, doctora, por ir reflexionando un poco con usted, a ver qué piensa. Me pasa una contradicción con el tema del aumento de la cantidad de vocales, porque por un lado digo, lo que hizo el Poder Ejecutivo es todo constitucional, digo, no se salteó ningún proceso, a uno le puede gustar o no la rapidez con la que se hizo, a mí no me gustó la forma como se hizo, comparto con usted que debería haber habido un trabajo previo mucho más elaborado, con juristas, con gente que ponga opinión sobre quiénes iban a ser los designados, pero bueno, eso ya es una cuestión de opinión, pero en realidad me da la impresión que los pasos constitucionales para ampliar la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia se hicieron más o menos como corresponden, digo, fueron las ternas a la Cámara de Diputados, se aprobaron por mayoría y demás cuestiones. Ahora, la contradicción que tengo es esto otro, que si bien es potestad del Poder Ejecutivo hacer todo lo que hizo, también es verdad que supongamos que viene otro gobierno dentro de 2 años, o dentro de 6, lo que sea, y dicen, la verdad que no me gusta cómo está conformada así la cantidad de miembros y lo quiero aumentar a 15, porque en realidad quiero tener mayoría ahora yo. Y la verdad que también va a ser constitucional, va a ser otro bochorno, pero va a ser constitucional. Entonces, es realmente grave porque uno no ve evidentemente es una cuestión política más que jurídica lo que está pasando con el tema del Tribunal Superior, la cantidad de miembros, y ni hablar si uno lo traspola a esto de que se necesitan más jueces de familia, más jueces laborales, más jueces del menor. Digo, es realmente problemático el tema. No sé si comparte. Sí, a ver, tengo que coincidir con vos en un tema. El proceso de formación de la ley por la cual se amplían los miembros del Tribunal Superior de Justicia es absolutamente constitucional dentro del ámbito de sus facultades y creo que, estoy en condiciones de aseverar que si de mí dependiera, consideraría que el juez de primera instancia ha excedido sus funciones y es pasible de una sanción. ¿Sí? Ha complicado y ha perjudicado el orden constitucional e institucional de Santa Cruz. Ahora, era necesario que no se lo aceptara hasta que se revocara y entrara en esta concatenación de incumplimientos, y no sé, esta es una decisión ya de política judicial, ¿no? Ahora, yo creo que no es la forma en que hay que resistir una reforma judicial. O sea, se han hecho muchísimas reformas judiciales y administrativas. De hecho, este gobierno nacional ha hecho reformas de modernización del Estado y reformas administrativas de todo tipo. Nos ha gustado o no nos ha gustado, pero no se han creado crisis institucionales de este tipo. Esto es más o menos como que se empiece un sector de la justicia a trincherar, te lo diría de alguna forma, porque no puede ser posible que la Cámara de Diputados de la provincia, que son los representantes de todos los ciudadanos, dicten una ley sobre la que no se puso tanto la mirada, como es la del jurado de enjuiciamiento de magistrados, para enjuiciar a los magistrados que exceden sus funciones y que hacen lo que no tienen que hacer, ¿sí? Y enseguida le metan una medida cautelar de primera instancia para que no se pueda cumplir eso, casi como autoprotegiéndose de que no puedan ser denunciados. Y entonces impiden que el jurado de enjuiciamiento de magistrados funcione. Se amplía el Tribunal Superior de Justicia y también ponen una medida cautelar para que eso no funcione. Entonces, yo creo que
se está en una crisis institucional producto de que un poder judicial muy corrompido, pero muy corrompido, ha quebrado la institucionalidad en el caso Sosa y la sigue quebrando ahora, y quienes deciden resistir esto, que son los que hoy están en la Cámara de Diputados legislando, han decidido ir por un camino que sí es peligroso, porque llega a esta crisis institucional. En vez de haber agarrado un camino más lento, haber ido en todas las instancias judiciales, en vez de haber hecho todos los recursos, eligieron el camino de seguir avanzando para terminar casi por un per saltum, que creo que es donde van a terminar, en la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que la Corte Suprema de Justicia va a tener que, cuando tenga intervención, va a tener que actuar muy rápidamente, porque no es como el caso Sosa, que se puede tomar 10 años, 5 años, 4 años. En el caso Sosa no estaba parada, si bien estaba afectada la institucionalidad, no estaba parada, virtualmente detenido el Poder Judicial. Acá sí, acá, como te dije recién, si yo tengo una sentencia en Cámara y la quiero apelar, tengo una inseguridad jurídica, no tengo seguridad jurídica de que la sentencia que me dicten sea válida, porque no sé quién la va a firmar, si es nula, si no es nula, si después se va a desconocer a los camaristas que están firmando, a los vocales que están firmando, con lo cual la Corte Suprema sí tiene que avisorar una crisis de semejante magnitud en la justicia de Santa Cruz, que es, te diría, y me animo a decirte, que es el desencadenante de años de corrupción institucional dentro de la justicia. Es como que ahora se está cayendo el castillo de naipes. Tanta corrupción, lo que generó es que no tenemos cimientos, no tenemos jueces de primera instancia que puedan sustentar con idoneidad qué medidas cautelares pueden dictar y qué no. Esta falta de cimientos, esto de haber designado a dedo a los amigos, generó este poder judicial tan endeble y que ha dejado tan desprotegido a los ciudadanos. Diputada, ya para finalizar, a cambio de tema, quería una impresión personal suya respecto de lo que pasó anoche en Movistar Arena con el presidente en este contexto que hemos tenido, además también con la novedad esta del que se bajó de la candidatura José Luis Esper. Bueno, no quiero tampoco influir en lo que va a decir, pero digo, ¿qué opinión le merece? No, nunca vas a influir en lo que No, ya lo sé, pero bueno, es como que le estaba haciendo una especie de centro para que opinara. Pero no te das problemas, son años ya de escucharlos. Sí. Nosotros también tenemos años de escucharlos a ustedes. Claro, por eso, y no influimos uno sobre otro. No, lo que te quiero decir es que, obviamente con todo el ánimo de hacer un chasquirrillo mirá, lo de Esper, como vos te imaginarás, yo soy partidaria de la ficha limpia, no estoy a favor de los fueros, estoy a favor de la reforma que está haciendo Chubut de sacar los fueros para todos los funcionarios y funcionarios electos y políticos, así que imagínate que para mí hay que ser ejemplar, y si vos te postulás como representante, y bueno, para representar a alguien tenés que ser ejemplar, y con una denuncia de semejante magnitud no sos un representante idóneo en ese momento para ocupar ese lugar, con lo cual yo veo perfectamente bien que para no dañar a su espacio, que no es mi espacio, pero para no dañar a su espacio, haga un paso al costado. Gozo de la presunción de inocencia, y sí, mirá, aquellos que defienden tanto a Cristina Fernández de Kirchner y que aún estando presa con 3 condenas, ¿sí?, firmes, se sientan en el Consejo de la Magistratura con un cuadrito que dice Cristina libre, ¿viste? Vos no entendés nada, que en el Consejo de la Magistratura la gente que juzga a los jueces viene a pedir que liberen a una persona que tiene 3 condenas, ¿sí?, y la querían hacer votar, querían que fuera candidata. Con este caso, donde hay una denuncia, todavía no hay ni una condena, han sido un poquito más duros, ¿no? Han sido un poquito más duros. Pero bueno, así son, es más, tienen a Máximo Kirchner procesado, sentado en una banca, pero quieren que él de enfrente renuncie con una denuncia. No se entiende, pero bueno, tienen esta doble vara que nunca se termina de entender. Yo tengo la misma vara para Máximo Kirchner, para Cristina Fernández y para Esper. Cuando tienen la sentencia, yo decía 2 sentencias firmes, ya tenía que caerles la ficha limpia y no tenían que poder ejercer cargos públicos, ¿sí? Es la misma vara. Luego después, si el partido decide que no sea candidato, y sí, me parece bien que no sea candidato. También me hubiera parecido bien que Máximo no fuera candidato. Y ni te cuento que me hubiera parecido re bien que Cristina no fuera candidata, ¿no? Pero bueno, como está tan pasada de moda el tema de la ficha limpia, ¿viste? Porque se admiten tantas cosas,
Pero bueno, esa es mi mirada. El acto del presidente con el perfil del presidente. Teníamos a un vicepresidente que tocaba rock, ¿sí? Teníamos a un presidente que se robaba las vacunas, brindaba y iba a dar clases a la UBA. Y tenemos este presidente que hace esto y teníamos otro presidente que... Es el perfil del presidente. Cada presidente tendrá su perfil, ¿no? Bueno. Nada más que agregar. Pensaba que iba a ser un poco más crítica. Permítame decirle. No, porque son los perfiles de cada uno de los dirigentes y no tengo nada que ver, es un acto político y cada uno hace el acto político como quiere. Después, si vos querés profundizar en otros temas que tienen que ver con lo que le está pasando a la gente, mientras tanto, sí, se podría hablar de lo que le está pasando a la gente mientras tanto, pero nos pasó durante mucho tiempo, ¿no? Y se guardaba mucho silencio. Le mando saludos, diputada. Muchas gracias como siempre, ¿eh? Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Estaba la diputada Roxana Reyes hablando sobre varios temas. Se nos extendió la entrevista, pero bueno, creo que valía la pena igual conocer un poco la postura de la diputada nacional respecto de la justicia de Santa Cruz y demás. Usted da para seguir hablando mucho más, pero bueno, no podemos hacer un programa entero hablando solamente con Roxana Reyes, porque bueno, siempre es muy importante poder tener la palabra de los diputados nacionales y particularmente sobre estos temas, ¿no? Bueno, 47 minutos de las 9 de la mañana. Yo propongo que sigamos, ¿no? Porque ya pasamos la tanda de las 1:30 por encima y si no tenemos creo que ninguna obligación, ¿sí? Ahí está. Cortamos, negociamos. Negociamos. Cortamos exacto a las 10. No nos podemos pasar ni un minuto. Pero seguimos adelante. Bueno. Nos miró con la mirada de las mil de Alejandra. Alejandra Malatesta casi le digo. Le mezclo las dos. Una mezcla. No le mandamos saludos a Manuel, más allá que lo nombramos hoy, a Manuel, que lo que pasa es que como a veces tenemos unas charlas internas, no nos saludamos a los chicos. Y está David Álvarez, el otro Álvarez, no Esteban. Álvarez. No está el number 1, está el number 2. Es la casta de Lugos. La casta de Lugos, es verdad. Así que pasamos de un Álvarez a otro, es decir, unos cuantos modelos menos, hay que decir, ¿no? Claro, sí, está muy renovado, está joven Álvarez. No quiere decir que sea mejor ni peor, ¿eh? No. Modelo nuevo. No, nadie está categorizando. Sí, está renovado. Igualmente ya lleva bastante tiempo acá, David. También, sí. Pero por eso la casta. Y le mando saludos a Lobito Witt, que siempre nos escucha también. ¿Sí? Temprano me dice que se ríe mucho con nuestro programa. Claro, y a todos los amigos y amigas. Está de muy temprano Rosita trabajando aquí también, Inesita también, todos aquí en el edificio de la Opinión Austral. Bueno, cuento rápido algunas noticias más, ¿sí? Porque nos queda poco tiempo y la verdad que se nos ha ido el programa muchísimo porque bueno, hoy era una jornada también un poco especial respecto también de lo que estaba pasando en la Cámara de Diputados, que estaba convocada para las 7 de la mañana. Vamos a una noticia un poquito más agradable, ¿sí? Niños y niñas del Jardín de Infantes número 43 y la primaria número 46 celebraron la primavera, dice la noticia, con presentaciones artísticas y un desfile. Este lunes los establecimientos educativos festejaron la llegada de la nueva estación. Ahora vamos a mostrar algunas imágenes y un videito sí que tenemos allí previsto. Hubo un desfile en los alrededores del establecimiento educativo y presentaciones en el gimnasio. Habló Gabriela Isli, que es vicedirectora de la Escuela Provincial número 46 con la Opinión Austral, y habló, ¿no?, sobre el cierre de actividades de un proyecto de articulación que se viene haciendo entonces desde el principio del ciclo lectivo entre la escuela y el jardín. Pero qué mejor que ver y escuchar lo que pasaba en el día de ayer en el marco de esta presentación, saliendo un poquito de las noticias estas duras políticas y metiéndonos un poquito más en la vida diaria nuestra de todos los días. A ver. Vamos a escuchar qué decía la vicedirectora. Cierre de un grupo de actividades que tienen que ver con un proyecto de articulación que se viene haciendo desde el comienzo del ciclo lectivo entre la escuela y el jardín. Articulación que se lleva a cabo con un montón de actividades y cuestiones de trabajo mancomunado tanto de la escuela para el jardín como el jardín para con la escuela. Bien, y en esta jornada, ¿qué es lo que tienen previsto, qué han desarrollado? Y te cuento que esto es un proyecto institucional que se invitó a la escuela para que se le pueda dar un cierre, como dijo la seño, de doble vinculación. El jardín lo viene trabajando hace más de 20 años y bueno, las familias de la zona les gusta, participan y se enganchan con la propuesta, ¿no? Estuvieron trabajando en diferentes presentaciones, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Sí, de hecho ahora está participando el jardín y la escuela 46 con números, sí. ¿Y tuvieron además la posibilidad de estar dar una vueltita por el barrio, por así decirlo, hacer como su propio desfile?
Sí, la escuela también tiene su proyecto de murga, así que aprovechamos de que ellos ya venían ensayando con las presentaciones de septiembre del Día del Estudiante y dimos una vuelta. Invitamos a los vecinos a decorar el frente de sus viviendas y bueno, y acompañarnos, que es lo más importante, acompañar a los chicos. Así que bueno, a lo largo de toda la jornada van a haber numeritos y actividades. También tenemos la escuela de danza que participa, así que bueno, estamos todos acá. ¿Y cerca de cuántos niños y niñas, digo, entre todos los que están participando? La matrícula de la escuela 46 es alrededor de 330 chicos entre turno tarde y turno mañana. Así que... ¿Y el jardín? El jardín cuenta con 96 alumnos, en este caso se suspende la participación a la mañana, los chicos no tienen que venir, solamente tienen que venir por la tarde, caracterizados y a presentar el número. Así que en este día los convocamos por la tarde a las 14:30 para que vengan a participar. En general, el balance que van haciendo hasta ahora, les queda un rato importante por delante, pero por el momento, ¿cómo va todo? Es positiva la participación de las familias porque les gustan estos eventos y todo está saliendo muy lindo. ¿Y para acá? Sí, sobre todo agradecer la participación de la familia. Se prenden en todas las actividades que tienen que ver con los chicos y bueno, muestra es ese gimnasio lleno de gente y bueno, y los vecinos también que decoraron sus frentes. Déjame agradecer también a la Municipalidad, a la División de Tránsito, que nos ayudaron con el tema del corte de calles para preservar la seguridad de los chicos y de las familias que también salieron a caminar, así que bueno, más que contentos. Bueno, estaba parte de lo que decía la vicedirectora de la escuela primaria número 46, entonces Gabriela Isli, respecto a esta actividad, ¿no? Un poco de dulzura para cortar tanta mala onda, tanta noticia dura de política. Tanta pálida. Tanta pálida, ¿no? Y viendo al presidente saltando y gritando en el Movistar Arena en medio de una crisis fenomenal en el país. Hasta escuchamos hoy el acusado de narco, sí, a Machado. Sí. De todo tuvimos, Un martes pálido, sí. Martes negro. El vivo de Gustavo Organerás hablando de negro. Más, ¿no? más, compañero. Más oscuro se puso la cosa. Sí, sí, es un chiste interno esto, ¿no? Ténganos supuesto. Piedad, por supuesto, ¿no? Aparte acá en Argentina, digo, si hay alguien que nos está mirando de afuera, es una forma de decir, ¿no? Pensé que iba a ser otra cosa. Okay. No, por el tema este de... No nos van a acusar de racista ahora. Bueno, 53 minutos paso, porque aparte nosotros dos tampoco estamos como para... Yo no puedo decirle nada, absolutamente nadie. A mí también me dicen... Tengo que decir, a mí también me dicen negro, mis compañeros. Bueno, 53 minutos, digo, de las 9 de la mañana. Más noticias. Se confirmó que en las últimas horas la provincia de Santa Cruz adquirió el predio que era de Austral Construcciones. ¿Vieron ese predio cuando uno va por la ruta? ¿Para qué, no? Bueno, qué sé pregunto. Yo. Siempre... No, pregunto, genuinamente pregunto. Ahora te cuento para qué. Ok, dale. Pero es preferible, yo digo, más allá de todo, prefiero que se lo quede la provincia de Santa Cruz y no cualquier otro. Ese preferido que se lo quede la provincia, ¿no? Digo, por ahí a Jairo Guzmán no le va a gustar esta noticia porque, viste, él está en contra de la empresa Santa Cruz Puede, porque dice que es el Estado, demás cuestiones. Bueno, sí. De hecho lo hizo la empresa Santa Cruz Puede, la que se adquirió, la que compró. A ver, Santa Cruz Puede es una sociedad anónima unipersonal. Que, a ver, si no entiendo mal cuál es la característica de una sociedad anónima unipersonal, es que puede tener un solo accionista. Por eso se llama unipersonal. Es decir, es una empresa que tiene como único accionista al Estado de la provincia de Santa Cruz. Bien. De ahí la vinculación. Es una empresa con el único accionista, la provincia de Santa Cruz. Que a su vez sí hace asociaciones con sectores privados, es el objetivo, hacer asociaciones con sectores privados para desarrollos productivos y más cuestiones, ¿no? En este caso adquirió, dice acá, un precio que alcanza a un 50% de la evaluación del mercado, es decir, palabras más, palabras menos, según comentó Gustavo Sibori, que es el presidente que de la empresa Santa Cruz Puede, que lo compró a mitad de precio, básicamente. Si lo hubiera tenido que comprar a ese predio que está camino a la ruta 3, insisto, donde está el rulo ese de la autovía. Lo vemos. Sí, que tiene el puente. Sí, el primer puente, no el segundo, porque está el primer puente que es el que va para la Balbín. Claro. ¿No? El que está más cerca de la ciudad. Está el otro puente que está a la altura del aeropuerto. Sí. Es ahí, ¿no? Donde está Sí, es ahí, donde está el sí, obrador. Sí. Bueno, ese obrador histórico de Austral Construcciones, que quedó durante muchos años paralizado producto de las causas que tuvo Lázaro Báez, bueno, fue rematado después de las causas. Es una de las propiedades que fueron puestas en venta. Y a esa propiedad en particular la compró entonces la empresa Santa Cruz Puede, ¿sí? La adquisición por la que, de acuerdo a trascendidos, la empresa ofertó $2 millones fue realizada en el marco de la liquidación de los bienes después de que se iniciase la quiebra de la constructora del ex empresario Lázaro Báez.
Bueno, Austral Construcciones fue declarada en quiebra en 2017 tras una causa judicial que investigó lavado de dinero, evasión fiscal y administración fraudulenta. Este lunes el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sibori, confirmó la compra de La Opinión Austral. Fue una oferta de compra por parte de Santa Cruz Puede, cumpliendo todos los requisitos legales en el marco del proceso judicial, como puede ser plazos de espera, mejora de la oferta e integración de una seña. Consultado sobre el destino que la empresa va a dedicar al desarrollo productivo estratégico que le va a dar a este lugar, ahí está la respuesta a tu pregunta. Bien. Dice que se va a instalar, entre otras cosas, una fábrica de calzado, otra de alimentos, y va a funcionar además la sede de la empresa. Bien, ok. En ese lugar. Yo calculo que la sede va a funcionar donde está la casita. ¿Viste que tiene como una Claro, casita tiene una casillita muy linda? Harán reformas y todo lo que se implica, me imagino. Claro, pero no es una casilla, es una casita, creo que está dentro del predio, una casa bastante linda es, que se ve desde la ruta, cuando uno va camino ya como para Chimenaique, ¿no? De ese lado se ve como una especie de casita así, tipo chalecito. Calculo que ahí va a ser la sede ahora de la empresa Santa Cruz Puede. Bueno, después habló de otras cosas, dice un precio que solo alcanza el 50% de la evaluación del mercado, fue que se compró. Bueno, información que aparece publicada en Opinión Austral, obviamente pueden verla completa, publicada allí. Y otra noticia que nos quedó pendiente es algo muy grave que pasó en Caleta Olivia. El título dice: intentaron subir a mi hermano de 9 años a un auto, tengan cuidado con sus niños, ¿sí? La hermana del menor denunció lo sucedido compartiendo el video del momento exacto en que su hermanito es abordado por desconocidos a bordo de un auto. Mira, ese es el momento. Ahí está, ahí se ve. Terrible, ¿no? Imagen. Digo, qué peligro, por Dios. ¿No? 9 años el nene. Lo intentaron subir, que no sé, obviamente todavía con qué fines, pero la verdad que ninguno bueno. Sí, no, evidentemente, ya ¿no? pensarlo te da escalofríos. Sí. Sí, horrible, terrible, ¿no? En 9 añitos, el nene caminando por la calle, bueno, obviamente salió disparando, huyó del lugar, afortunadamente, digo, fíjate cómo corre, mirá. Sí, se va corriendo. Dios, qué susto, por favor, qué susto. Porque aparte ahora este chico no se olvida más ese hecho, ¿no? Y fíjate que el auto como que frenó de golpe, ¿viste? Sí, y se sí, lo cruzó, se ¿no? lo cruza. Esto en Caleta Olivia, insisto, en la noticia es terrible, está en la denuncia policial y el video, te da escalofrío realmente verlo, ¿eh? Dice, todo sucedió pasadas las 11 horas en el barrio Jardín de Caleta Olivia. El niño regresaba a su casa y fue interceptado por desconocidos a bordo de un vehículo blanco. Se logra apreciar en la grabación registrada por una cámara de seguridad cómo se cruzan en su camino y el menor huye corriendo, ¿sí? Lo encierran, le hablan y él sale corriendo. Describió su hermana, bueno, lo bien que hizo, ¿no? Sí, sí, bueno, la rapidez del niño. Que menos mal, bueno. Aparte no sabemos qué fue lo que le dijeron, ¿no? No, porque aparte, viste, uno puede pensar que es un familiar, viste, qué sé yo, por ahí te cruzás con un familiar y te dice, te alcanzo a tu casa, ¿qué andas haciendo por acá? Lo que sea, ¿no? Pero en este caso claramente era persona desconocida o una persona desconocida, ¿sí? Horrible, la verdad. Intentaron subir a mi hermano de 9 años a un auto Chevrolet blanco, patente, afuera de casa, dice en el barrio Jardín, patente nueva, perdón. Tengan cuidado con sus niños, advirtió la vecina de Caleta Olivia al compartir el registro fílmico y asegurar que la denuncia ya fue radicada ante la policía. La investigación está en curso, por supuesto, ¿no? Bueno, no debe ser tan difícil. Yo creo que con las cámaras de seguridad ahí, en esa zona, porque parece un lugar bastante céntrico de la ciudad de Caleta Olivia, sí. Y probablemente deberían haya más cámaras también alrededor, ¿no? sacarle la patente, ¿no es cierto? ¿Cuál es la patente? Porque por el modelo y todo deberían, digo, encontrar a esta persona que dé explicaciones urgentes, ¿no? Y ver si también no tiene algún antecedente vinculado con abuso o con otras cuestiones también, inclusive de rapto, secuestro, ¿no? Digo, todavía tan en el recuerdo de lo que pasó con Loan y tantos casos. Bueno, acá en el sur nuestro tenemos también el caso de Sofía, ¿no? Sofía era, ¿no? La nena de Río Grande. Sí. Sofía Herrera. Que desapareció y nunca más la encontraron. Bueno, Dios mío, bueno. Tema gravísimo y que además ha quedado el registro fílmico, porque muchas veces se hacen estas denuncias pero no queda el registro fílmico. En este caso sí fueron filmados, ¿no? O fue filmada la persona que iba en ese vehículo. Bueno, 59 minutos pasaron de las... No, 10 en punto de la mañana, nos tenemos que ir para no tener conflictos acá internos. Sí, para que podamos no se siga aumentando la grieta. ¿Sí? Sí, para que podamos salir con vida del estudio. Tal cual. Nos vamos, gente, muchas gracias por la compañía de siempre. Nos reencontramos mañana a partir de las 8, NASA. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chau, chau. De lunes a viernes, la mañana de LU12. Noticias, análisis y todo lo que necesitas saber para arrancar bien informado.
De lunes a viernes, de 8 a 10, la mañana de LU12 por LU12 AM680, FM Láser 92.9 y FM Las Heras 92.1. De lunes a